Hola a todos, bienvenidos a Impacientes. Soy Muzana, nutricionista, y hoy vamos a hablar con ciencia y sin tapujos de cuál es la mejor dieta para vivir lo máximo posible y lo mejor posible. Buenos días, Muzana. Muchas gracias por estar aquí en Impacientes. Para nosotros la verdad es que es un placer. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, el placer es mío, claro que sí. Hoy vamos a hablar de cuál es el patrón alimentario óptimo para poder vivir 120 años. Es decir, para poder vivir el máximo que podamos, ¿no? Y con la mejor calidad de vida posible. Pero antes de empezar a analizar cuál es ese patrón dietario óptimo, porque puede venir una persona aquí y decirnos yo creo que es este, puede venir otra persona y decir yo creo que es este otro, nos gustaría un poco ver cómo se puede responder a esta pregunta, de la forma más objetiva posible. ¿Cómo podemos saber realmente cuál es el patrón dietario óptimo? Vale, muy buena pregunta para empezar. Aquí creo que es importante aclarar una cosa que muchas veces se hace mal, que es partir de una premisa errónea, ¿no? Porque la gente se pone muchas veces a hablar sobre un tema sin dejar clara la definición sobre ese tema. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros si empezamos a decir cuál es la dieta óptima sin tener claro cuál es el objetivo de una dieta óptima, ¿sabes? Ahí ya pues nos podemos ir por muchos errores. Entonces, has dicho muy bien al principio que efectivamente el objetivo de un patrón alimentario óptimo es el de ayudarnos a vivir lo máximo posible y lo mejor posible a un costo razonable, que son los objetivos de la nutrición, ¿sabes? Pero ¿por qué digo que esto es importante? Porque hay mucha gente que, sin saber realmente para qué sirve la nutrición, se pone a hablar sobre, oye, ¿cuál es la mejor alimentación? ¿Cuál es el mejor patrón? Digo, si no dejamos claro eso al principio, ¿cómo vamos a poder luego desarrollarlo, ¿no? Entonces, eso creo que es muy importante dejar claro. El objetivo de la ciencia de la nutrición es el de ayudarnos a vivir lo máximo posible, lo mejor posible, a un precio razonable. No es el de sentirnos bien en el momento, no es el de consumir la máxima cantidad de nutrientes posibles, no es el de consumir lo que consumían nuestros ancestros, no, es, oye, aquello que hayas demostrado, ahora veremos cómo, pero a través de las diferentes líneas de evidencia, que es lo que más nos ayuda a vivir lo máximo posible, lo mejor posible, sencillamente. Perfecto, está bien fijarlo de entrada. Entonces, sin meternos muy en profundidad en temas de evidencia científica y todo esto, sí que me gustaría que dieras unas pinceladas generales de, una vez definido el objetivo que buscamos, cómo podemos responderlo de forma objetiva. Sí, acorde a la evidencia científica, qué diferentes líneas tenemos, cómo se complementan unas a otras, etcétera. Vale. Bueno, la primera pregunta realmente es muy amplia, pero resumidamente la mejor forma de responderlo es efectivamente a través de la ciencia, ¿vale? ¿Pero por qué digo esto? Porque parece que en nutrición es como que pasa una cosa rara, que la gente se tiende a fiar más de sus experiencias personales o de anécdotas más que de la propia ciencia. Y a mí esto es una cosa que me choca un montón, porque yo lo extrapolo a otras profesiones y digo, joder, tú cuando vas a hacer un avión, tú no te pones a imaginar cómo sería la mejor forma de hacer un avión y decir, bueno, según mi experiencia, no, ¿qué haces? Vas a lo que haya mostrado que sea la mejor forma de aguantar la resistencia del aire, aguantar el peso de los pasajeros y demás. Se utiliza la ciencia en todos los ámbitos serios, o en medicina igual, pero parece que en nutrición esto no ocurre, ¿sabes? Nos vale todo menos la ciencia, que realmente es el método más objetivo y más riguroso disponible. ¿Que tiene sus limitaciones? Sí, pero es más fiable que, oye, que encender una vela y a ver qué me dice la vela, ¿sabes? Básicamente. Es que yo lo pienso y digo, joder, la gente cuando se va a operar no se pueden preguntarle, oye, médico, ¿cuál es su experiencia? No, a la persona le importa que ese médico se base en la evidencia más disponible y más rigurosa posible. Por lo mismo con nutrición, pero no sé por qué esto no ocurre en nuestra profesión. Entonces, la ciencia es la forma más eficaz de responder a estas preguntas. ¿A través de qué? De las diferentes líneas de evidencia que tenemos, que son unas cuantas, ¿no? Que son los ensayos clínicos aleatorizados, que son los estudios epidemiológicos, observacionales, que son los estudios genéticos. Y básicamente es un razonamiento que se hace a partir de no un estudio aislado únicamente de una de estas líneas, sino del conjunto de todas ellas, que es lo que nos da respuesta a las preguntas que nos hacemos, ¿no? Las hipótesis que planteamos. ¿Te gustaría ser nutricionista como Muz y estudiar la carrera 100% online? Hasta ahora, si querías dedicarte profesionalmente a la nutrición, tenías que ir a la universidad de forma presencial y estudiar durante 4 años. Pero esto ha cambiado con el nuevo grado en nutrición humana y dietética de Fit Generation. ¿En qué se diferencia de las carreras tradicionales? En primer lugar, dura 3 años en lugar de 4. Y lo segundo es que tanto los exámenes como las clases son 100% online. Y tercero, te va a permitir generar ingresos mientras estudias, ya que te permite conseguir el técnico superior en dietética. Y por no hablar de los profesores, todos ellos referentes en el sector. Si te interesa saber más sobre este nuevo grado de nutrición humana y dietética, vamos a dejar un documento con toda la información que necesitas en la descripción del vídeo, el plan de estudios completo, los profesores, los precios, etc. Y ahora sí, continuamos con la entrevista.
Perfecto, pues ahora sí que hemos visto un poco cómo tenemos que razonar para llegar a esta respuesta. Veamos qué es lo que dicen las diferentes líneas de evidencia sobre cuál es el patrón dietario óptimo, ya no entrando en nombres concretos de dieta, sino qué patrón alimentario ha mostrado fomentar o potenciar nuestra longevidad. Vale. Esto realmente es una pregunta que está muy bien respondida y yo creo que está bastante claro, y es que siempre que se comprueba que la gente aumenta su consumo de vegetales integrales, ya sea a través, como te digo, de estudios de intervención a corto plazo, de estudios observacionales de ver lo que consume la gente durante mucho tiempo, siempre se ve lo mismo, o sea, se repite constantemente, que es otra de las premisas, ¿no?, de un razonamiento científico, que sea replicable, que no sea algo aislado, sino que se contraste constantemente a través de diferentes grupos poblacionales, en diferentes grupos de edad, en diferentes partes del mundo, y se ve constantemente lo mismo. Cuanto más sea la proporción de vegetales integrales que consume la gente en su alimentación, más y mejor vive, sencillamente, ¿sabes? Entonces se puede ver de una forma muy manifiesta, como digo, en estudios muy famosos como el reciente, ¿no?, el Omniveg, que se suena mucho últimamente, que se habla mucho de él, que habla de eso, de una comparativa de una dieta mediterránea tradicional con una dieta mediterránea a la que esa parte proporcional de alimentos originalmente presentes se le cambia por una parte de vegetales. ¿Y qué se ve? Joder, pues que la gente mejora, ¿sabes? De un gold estándar que se presupone que es la dieta mediterránea, pues se puede mejorar más aún, ¿no? Y yo creo que es una cosa en la que la gente no cae, ¿no? O sea, muchas veces lo tiende a asociar de, oye, la mejor dieta es la mediterránea. ¿Por qué? Porque nos lo han dicho siempre. Pero cuando te pones a analizarla, dices, ¿qué realmente es lo beneficioso de la dieta mediterránea? ¿Qué es lo que nos está permitiendo mejorar nuestra salud? ¿Es la parte animal? ¿Es la parte vegetal? ¿Es el mix de los dos? Pues realmente cuando lo estudias en profundidad te das cuenta de que no, de que realmente lo que se asocia a mejores resultados de salud es la parte de los vegetales integrales o la predominancia tan grande que hay en este tipo de dietas, ¿no? Y es una cosa en la que la gente pues muchas veces no cae, ¿no? Que dice, bueno, dieta mediterránea, el equilibrio, ¿no? La falacia del punto medio, ¿no? Que por desgracia en Instagram está, vamos, por todos lados, ¿no? Que la gente prefiere, es como que siempre digo yo, la gente quiere quedar bien con todo el mundo. Porque si tú dices que lo mejor es comer de todo un poco, ya está. Nadie te va a criticar, ¿no? Y dices, qué guay, pues ya está, como todo un poco y ya está, y no me tengo que preocupar. Ahora, cuando tú dices que no, que realmente esto realmente no es así, que cuanto más vegetales integrales metas y menos productos animales y ultraprocesados metas, mejor, la gente se va malas a la cabeza. ¿Por qué? Porque no es lo que quieren escuchar muchas veces, ¿no? Que yo es una cosa que veo constantemente, que la gente se crispa un montón por no querer escuchar lo que es la realidad de lo que nos muestra la evidencia constantemente, ¿sabes? Entonces, eso sería la primera respuesta realmente. Y por poner un ejemplo para que la gente lo entienda, ¿a qué te refieres con vegetales integrales? Vale, buena pregunta, efectivamente. Lo que he dicho antes, hay que definir las cosas porque si no la gente se pierde. Un vegetal integral es sencillamente aquel vegetal que no ha sido sometido a ningún tipo de procesamiento con el cual se le haya quitado una parte comestible o que no se le ha añadido nada que no sea otro vegetal integral, ¿vale? Por ejemplo, un encurtido no es un vegetal integral. ¿Por qué? Porque se le ha añadido sal, ¿vale? Un pan blanco no es un vegetal integral porque se le ha quitado la parte del germen, la parte de la fibra, ¿vale? Un vegetal integral son aquellos que no han sido procesados o no se les ha añadido nada que no sea otro vegetal integral. Es decir, pues verduras, legumbres, frutos secos, semillas, frutas, básicamente son esos. Entonces, esos son los grupos de alimentos que han mostrado constantemente y repetidamente mejorar la calidad de esperanza de vida de la gente. Has mencionado el Omniveg, que es un estudio de Miguel que entrevistamos aquí en este podcast hace unas semanas, ¿verdad? Estudio muy interesante. También, no sé si habrás leído el estudio de, más o menos titulado, traducido al español, Patrones dietarios óptimos para un envejecimiento saludable, sí, que ha salido este 2025. Que una vez más vuelve a mostrar lo mismo, pero si quieres explicar un poquito el estudio para que la gente vea cómo diferentes líneas nos llevan a lo mismo. Claro, sí, eso es. Es decir, al final es un estudio muy interesante porque estudia el cómo la gente, además no una población cualquiera, una población que son sanitarios, lo cual, pues oye, quieras que no, hace ver que son gente que se presupone que tiene más conciencia sobre su salud y que quieren pues intentar mejorar lo máximo posible. Entonces es una población hecha en población sanitaria en la que hacen un seguimiento durante décadas y ven cuáles de esos sanitarios son capaces de llegar a los 70 años, que lo definen ellos así, ¿no? Sin enfermedades crónicas. Eso es lo que ellos entienden por envejecimiento saludable, ¿vale? Por envejecer de una forma en la que preserves tus funciones cognitivas, físicas, que no tengas que verte condicionado a medicamentos y nada. Y se vuelve a ver lo mismo, de una forma general, sin entrar en detalles, pero sí que, oye, cuantos más vegetales incluye la gente en su alimentación, menos riesgos de enfermedades cardiovasculares, menos diabetes, menos hipertensión, menos riesgo de mortalidad.
y es algo muy consistente, muy consistente. De hecho, en esa clasificación hacen como un mapa mental, ¿no? De qué alimentos se asocian más a mayor longevidad saludable. Pues ven que todos los que son ultraprocesados y productos animales, carnes incluidas, embutidos, carnes rojas, se asocian a peor envejecimiento, ¿sabes? Entonces se vuelve a repetir y constatar de nuevo lo mismo, lo que podemos ver a través de las diferentes líneas de evidencia. Igual, hay una población muy estudiada que es los adventistas, los que están en California, una población que es muy interesante estudiarla. ¿Por qué? Porque es una población en la que se cuidan de forma general, no únicamente la alimentación, sino que, oye, tiene una conciencia sobre salud que les hace hacer ejercicio, que les hace descansar bien, no estar estresados, tener buenas relaciones. Entonces, es muy interesante estudiar cómo en estas poblaciones en las que esos factores de confusión no existen, ¿no? Porque a lo mejor hay otras en las que no se cuidan y es más complicado ver el impacto real de la alimentación. Pero en este tipo de poblaciones se vuelve a ver lo mismo. La gente, cuanto más proporción de vegetales integrales se incluye a igualdad de otras condiciones, pues más y mejor vive, ¿sabes? Entonces, no es un estudio aislado, sino que es, oye, y de nuevo, el Predimed incluso, que es muy sonado, ¿no? Y que la gente lo defiende como el estudio que demuestra que la dieta mediterránea es la mejor dieta existente. Pero ¿qué ocurre en el Predimed? No deja de ser otra evidencia más de que cuanto más sea la proporción de vegetales integrales, mejor. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre en ese estudio? La gente parte de, o aleatorizan, a que un grupo consuma una dieta, por así decirlo, estándar, que es alta en grasas saturadas, alta en colesterol, y lo que hacen es reducir esa parte de colesterol y grasas saturadas, pero hasta un punto que, quieras que no, se puede considerar arbitrario. Es decir, ¿por qué poner el punto de corte en un 7% de las calorías totales como es originalmente la dieta mediterránea y en un 0%? Bueno, lo ponen ahí independientemente de la razón y se ve que, de nuevo, en comparación con la dieta estándar, la dieta mediterránea mejoraba un montón la calidad de esperanza de vida de la gente. De hecho, tuvieron que pararlo, ¿no? Que fue muy polémico porque vieron que era tan efectiva esa dieta que no les parecía ético mantenerla en el tiempo y por eso la acabaron detuviendo, ¿no? Pero lo que la gente no es consciente es que realmente, si tú analizas el estudio, de hecho se ve que hay los propios autores del estudio hacen como un score de esta dieta, ¿no? Y ven que cuanto más es la adherencia a un patrón vegetariano, ¿vale?, la gente pues mejora más. Y cuanto mayor es la adherencia a un patrón con predominancia de productos animales, peor resultado de salud tiene. Entonces, realmente no nos está diciendo ese propio estudio que la gente utiliza para defender la dieta mediterránea, ni siquiera nos está diciendo que la dieta mediterránea es la mejor, nos dice lo mismo, que cuanto más proporción de vegetales hay en la dieta, más y mejor vive la gente, básicamente, ¿sabes? Pero lo que pasa es que la gente, que es una dieta que tiene mucho marketing, que queda muy bien, ¿no? Además que está asociada muchas veces a temas culturales, a temas sociales, y eso quieras que no refuerza la idea de que sea la mejor dieta, pero no, o sea, realmente hay muchas líneas de evidencia que repiten lo mismo, sencillamente. También, o sea, yo creo que la dieta mediterránea tiene muy poca proporción de carne. Quiero decir que al final la gente piensa que la dieta mediterránea es comer carne y pescado todos los días, pero realmente lo que se consideraba se ha ido como un poco desvirtuando. Sí, exacto. 100%. O sea, ¿qué es lo que digo? La gente cree que come una dieta mediterránea cuando está muy alejada. Si la gente comiese más acercada a un patrón de dieta mediterránea, realmente mejoraría un montón, ¿sabes? Que no digo que sea una mala dieta, simplemente que cuando queremos responder a la pregunta de, oye, ¿cuál es lo óptimo? No nos podemos quedar en esa superficialidad de decir, ya está, esto y punto, ¿no? Que no, o sea, como he dicho antes, originalmente la dieta mediterránea tiene un 7% básicamente de productos animales, un 7%. Que eso no es consumirlos todos los días, te lo digo yo. O sea, eso es consumirlo puntualmente durante la semana, de una forma muy puntual, pero no, la gente ni siquiera hace eso y como te digo, aunque lo hiciera, se ve que se podría mejorar aún más, ¿no? De hecho, hay estudios incluso muy interesantes que en gemelos, ¿no? Hace una comparación en gemelos de unos gemelos siguen una dieta omnívora y unos gemelos llevan una dieta vegetal, 100% vegetal, y en personas que tienen mismos genes que aleatorizan para que ver los resultados de consumir un tipo de dieta u otro, y se ve que los gemelos que siguen una dieta vegetal, mejores parámetros cardiometabólicos, mejor edad biológica, o sea, realmente mejoraron en comparación con sus gemelos, que al final, como es una evidencia más de que hasta en estas personas el mero hecho de diferenciar la dieta, pues también mejoran, ¿sabes? Entonces, como veis, es algo replicable constantemente a través de 1000 estudios, de 1000 líneas de evidencia, que es que nos queda clarísima la respuesta, ¿no? Entonces...
Como dices, yo creo que ha quedado bastante clara la idea, ¿no? Y no es cuestión de seguir ya mencionando más estudios, ¿no? Para aburrir a la gente. Entonces, lo que creo que podríamos hacer es, o una duda que le puede surgir a la gente es, vale, si cuantos más vegetales meto en la dieta mejor, ¿es porque los productos animales tienen perjuicios y entonces al quitarlos están disminuyendo? ¿Es porque los propios vegetales tienen beneficios? Seguramente sea una mezcla de ambas, pero si te parece vamos a empezar hablando de los productos animales, ¿no? Has analizado muchos de ellos en tus redes sociales, además muy buenos análisis. ¿Por cuál de ellos te gustaría empezar? Pues si queréis por el más polémico, el propio huevo, ¿o qué? Perfecto. Vale, esto es hay una idea que mucha gente no entiende, y es que muchas veces efectivamente para saber el efecto de un alimento sobre la salud siempre hay que saber con qué se está comparando, porque igual que a lo mejor en medicina sí que tú puedes generar un efecto placebo que no tiene ningún efecto en el cuerpo porque es sencillamente algo que no tiene principio activo o lo que sea, eso en nutrición no se puede hacer, porque las calorías son unas mediadoras muy claras de los resultados en salud, ¿no? Entonces tú no puedes no comer una cosa. Siempre tiene que haber algo por lo que lo estés reemplazando. Entonces, digamos que se puede decir que el efecto placebo en nutrición no existe, porque siempre tiene que haber un alimento con el que se esté comparando a igualdad de calorías. Entonces, eso es lo que se llama sustitución isocalórica, ¿vale? Y de hecho, tenemos estudios gigantescos, ¿no? Gigantesco, ¿por qué? Porque estudian a cientos de miles de personas y a través de un marco estadístico de sustitución isocalórica ven cuál es el impacto de sustituir un 3% de las calorías provenientes de proteínas animales por proteínas vegetales, ¿no? Ya entre la del huevo, entre la del pescado, entre la de la carne, entre la de la carne procesada, la de los lácteos, y se vuelve a ver lo mismo. Es decir, joder, la gente cuando cambia ese poquito, ¿vale? O ese cambio de proteína animal por proteína vegetal, mejora. Y el huevo en concreto, de nuevo, ¿cómo sabemos que el huevo no es lo mejor para la salud? Porque cuando se compara en estudios de intervención, en estudios observacionales con vegetales integrales, ya sea avena, ya sean legumbres, mejora lo que son los marcadores subrogados de salud, ¿no? Que no son más que marcadores que a través de ellos sabemos que la gente a la larga vive más y mejor, ¿sabes? Entonces mejora el colesterol, mejora la presión arterial, mejora la función endotelial y en general cuando se estudia el huevo comparado con vegetales integrales, pues se ve eso de una forma clarísima. ¿Cuándo el huevo no sale mal parado? ¿Vale? De hecho, es una de las estrategias que utilizan en la propia industria del huevo, que la gente no es consciente, pero que hay una industria detrás que paga millones de euros en estudios. ¿Para qué? Para hacer parecer que su alimento es, como es lógico para ellos, lo mejor posible, ¿no? Entonces, ¿qué hacen muchas veces? Lo que hacen es comparar el huevo con alimentos aún peores, ¿vale? Con hamburguesas llenísimas de grasas saturadas, de colesterol, de grasas trans, lo comparan con ultraprocesados. Entonces, claro, lo comparan incluso en contextos de desnutrición, porque claro, ¿qué es mejor? ¿Comerte un huevo o morirte de hambre? Pues lógicamente te comes el huevo, ¿no? Claro, pero ellos no te dicen eso, ellos te dicen el consumo de huevos mejoró el crecimiento de niños en desnutrición. Y dijo, qué maravilla, les ha salvado la vida al huevo, ¿cómo va a ser algo negativo, no? Claro, pero la gente no entiende que son estrategias que utilizan a sabiendas de que es la única forma de hacer ver su alimento saludable, pero el huevo siempre que se compara, porque como siempre digo, la comparativa es clave en nutrición, ¿vale? Siempre que se compara con vegetales integrales, sale mal parado, siempre. ¿Hay alguna cifra de huevos, dicho lo que has dicho, recomendable a la semana para la gente que nos está escuchando? Vale, muy buena pregunta. Y aquí la gente me ataca y creo que esto es un tema muy interesante. La única cifra recomendable de huevos a la semana, la única cifra segura es 0. Y esto lo decimos sin ningún tipo de tapujos, que yo es una cosa que no me gusta ver en redes sociales, que la gente parece que tiene miedo a decir la verdad. ¿Sabes? Que parece que queremos ocultar la información a la gente, que parece que no van a saber gestionarla. Digo, joder, si nosotros sabemos, primero, que cambiar huevos por vegetales integrales mejora la calidad de la vida de la gente. Segundo, que a través de todo el grueso de la evidencia científica, de hecho las principales guías dietéticas que estudian toda la evidencia disponible, ven que el consumo de colesterol, cuanto más bajo sea, mejor en la dieta. ¿Por qué? Porque cualquier incremento en el consumo de colesterol aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares porque aumenta el LDL, que es un factor causal en estas enfermedades. Pues joder, si eso lo tenemos tan claro, ¿vale? Si sabemos que hay que reducir el consumo de colesterol y de grasas trans al máximo posible, hay que cambiar huevos por vegetales, mejorar la salud, el único consumo recomendado, como recomendación general de salud pública, tiene que ser 0. Es que no puede ser otro, con la ciencia en la mano, ¿sabes? De hecho, esta pregunta viene muy a cuento porque es que date cuenta del nivel de poca seriedad que hay en la propia nutrición, que uno de los autores de esta principal guía de referencia, ¿vale? Que son las del Instituto de Medicina de Estados Unidos, ¿vale? Que es Eric Krim,
en una entrevista que le hicieron, de acorde a estas guías cuando salieron en su momento, le preguntaron que, oye, parece que aquí cualquier incremento o cualquier consumo de colesterol y de grasas trans aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Pero si esto fuese así, significa que deberíamos dejar de consumir todos los productos animales porque todos contienen colesterol y muchos contienen grasas trans, como son los lácteos y las carnes, que la gente esto no lo sabe, pero de forma natural los lácteos y las carnes tienen grasas trans, no están únicamente en productos ultraprocesados, no, al revés, de forma naturalmente están en carnes y en lácteos. Y le dijo, si esto fuese así, tendríamos que decir a la gente que dejase de comer productos animales. Y le dijo, ¿no te parece esto un poco extremo? Preguntándole a Eric Krim. Y el propio Eric Krim, es decir, uno de los autores que analizó toda la evidencia para sacar esas conclusiones, ante esa pregunta le dice, sí, bueno, sí que puede parecer un poco extremo. Si nos basásemos en ciencia, tendríamos que decirles eso. Pero a lo mejor sería un poco extremo. Claro, es como, él mismo está reconociendo que no se atreve a decir la verdad a la gente porque aunque la ciencia respalde eso, cree que la gente le puede sentar mal. Y es como, ¿cuál es nuestro objetivo? Y ya no solo a la gente, sino a toda la industria que hay detrás, que yo creo que claro, eso es lo que más miedo da y lo que más impone. Sí, totalmente. Ahí tiene que haber una cantidad de presión política, de presión social, que seguramente es lo que le hizo dar esa respuesta, ¿no? Que nadie al final libre de esa presión y, joder, hay tantas industrias tan poderosas que la gente no es consciente, pero es que mueven millones y millones de dólares en anuncios, en estudios financiados y manipulados para promocionar su producto. Pero sí, yo siempre digo lo mismo. No es cuestión de... Es que a mí no me parece que tengamos que ser paternalistas y condescendientes con la gente y decirles, no, bueno, por si te da miedo que saberlo, te voy a decir que comas un poquito. No, joder. Si sabemos que lo óptimo es 0, por todo lo que hemos hablado, ¿no? Por los límites de colesterol, por los límites de grasas trans, por las comparativas con vegetales integrales, ¿por qué vamos a ocultarle esa información a la gente para que ya luego haga cada uno lo que quiera con ella? Es decir, yo no estoy obligando a la gente a que deje de comer productos animales, pero por lo menos que tú sepas que eso es poco recomendable. Igual que cuando vas al médico, como vosotros no, pues joder, el médico le tiene que explicar al paciente cuál es el mejor tratamiento para la enfermedad que tenga o cuáles son las mejores recomendaciones. No puede ser que el médico, por miedo a que el paciente no quiera saber la verdad, se la deje de decir, ¿no? Pues lo mismo con nutrición. Pero como os he dicho antes, parece que es una ciencia que está un poquito apartada de las demás, ¿no? Que en otras ciencias sí que hay prácticas más rigurosas, pero en nutrición parece que no decimos la verdad, nos quedamos a medias, caemos en falacias constantemente, pero 100%. Maravillosa explicación, de verdad. ¿Sabes por qué creo también que esto es importante? Porque yo creo que nadie hacemos las cosas perfectas, ¿no? A nivel de salud es muy difícil que lo hagamos perfecto. Y solemos tomar como referencia y compararnos con lo que nosotros consideramos óptimo. Entonces, si el mensaje que le das a la población es que lo óptimo es un consumo moderado, que es lo que se suele decir, yo veo que me estoy pasando un poquito del consumo moderado y siento que la distancia a lo óptimo no es tanto. Entonces digo, bueno, estoy bien ahí. Cuando en realidad, según la evidencia, estoy bastante más lejos de lo que debería ser. Entonces, dado que nadie lo va a hacer perfecto, es mejor decirles lo que es óptimo de verdad y entonces así pueden ajustar bien esa diferencia. Claro, creo. que tengan la referencia clara. Si es que eso es el objetivo realmente, para que ya luego cada uno haga lo que quiera con la información, que cada uno ya será mayorcito y será responsable de lo que haga, como para que sepan lo que prefiere, pero joder, que lo tenga claro. Igual que, de nuevo, con el tabaco. Es que el tabaco siempre es un ejemplo muy claro. Una persona que fuma 20 cigarrillos al día, o 50, o una caja de cigarrillos al día, evidentemente si reduce esos cigarrillos a 2 o a 1, ¿vale? Aplicado a huevos, un huevo, 2 huevos, ¿vale? Si viene a consumir 50, va a mejorar un montón, evidentemente. Ahora, ¿tú como médico, o vosotros como médicos, le diríais a esa persona que lo óptimo es 1? No, nunca jamás. No, le tendrías que decir que, oye, está muy bien, enhorabuena por esa mejora, porque evidentemente has mejorado un montón gracias a ello, pero que sepas que lo óptimo es 0. No podemos recomendarlo, igual que el alcohol, lo mismo. Eso te iba a sacar ahora, sí. Claro, el consumo de alcohol lo mismo. O sea, tú, una persona, no le puedes decir que, bueno, con un poquito está bien, no. Tú tienes que saber que lo óptimo es 0, porque es un tóxico, lo que sabemos, que aumenta el riesgo de cáncer, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de demencias, de todo. Pues lo mismo que lo sepa, ¿no? O sea, lo que no podemos es que tratemos a la gente como tontos, como ignorantes, como pequeños, como niños pequeños. No, hay que decir la verdad, ya está, y para que luego cada uno decida lo que va a hacer con ella. ¿Hablamos de la carne? Sí, bueno, yo quería decir, es que de la carne hablamos mucho hace poco en el episodio con Miguel. Y entonces, yo creo que has dicho que lo más polémico es el huevo, pero quizá lo más sorprendente, en mi opinión, quizás sea el pescado. Vale, porque tú haces una encuesta por la calle, ¿comer pescado saludable o no saludable? Todo el mundo te va a decir que es súper saludable. Ya. Hasta que llegas a tu perfil, ¿no? Y nos lo explicas, que quizá no sea tan así. Entonces, a mí me gustaría que fuéramos por ahí ahora. Muy bien, vamos con el pescado porque efectivamente es una de las mayores estafas
en la nutrición, la recomendación del consumo de pescado que no se sostienen por ningún lado, ¿vale? ¿Cuál es uno de los problemas del consumo de pescado? Daos cuenta, ¿quiénes son las personas que consumen más pescado? Las personas que tienen mayor capacidad socioeconómica, mayor solvencia económica, ¿no? Mayor capacidad de pagar el pescado, porque es lo más caro en el mercado. Realmente es el pescado, ¿no? Que se te va a 15 euros el kilo, a 30, a 100 euros en función de cada tipo de pescado. Entonces, eso es un factor de confusión muy claro en los estudios observacionales, porque ¿qué pasa? Que la gente que come más pescado, como es la gente que más se puede cuidar, pues parece que va relacionado, que el consumo de pescado hace que la gente sea más saludable, pero aquí, como siempre digo, correlación no implica causalidad. Es decir, al final es simplemente un factor de riesgo que hace que no seamos capaces de distinguir en algunos estudios el efecto nocivo del pescado sobre la salud. Y aquí de nuevo siempre entra el comparador. ¿El pescado es saludable? Bueno, ¿comparado con qué? Claro, entonces, ¿qué ocurre? Esto es una cosa que mucha gente no sabe, pero cuando comparamos el pescado con carnes, se ve que el efecto de la salud es parecido. ¿Sabe? Entonces, no baja el colesterol, no mejora la salud cardiovascular, a pesar de tener omega 3, a pesar de todo lo que quieras, porque eso, ¿qué es? Un reduccionismo. La gente dice pescado y solo piensa omega 3. Pero eso es el problema de reducir la nutrición a nutrientes. La nutrición no es consumir un nutriente en concreto, la nutrición es vivir más y mejor. Entonces, por mucho omega 3 que tenga el pescado, por mucho que esté riquísimo, lo que tú quieras, si comiéndolo comparado con carnes no mejora la salud cardiovascular, ¿vale? Y comparándolo con vegetales integrales, no es que son las mejores, es que la empeora un montón, ¿sabes? ¿Cómo vas a recomendar el consumo de pescado con lo que tenemos en la ciencia en la mano? Es que es prácticamente, como te digo, es que es tomar a la gente por estúpida, básicamente, ¿sabes? De hecho, lo que hemos hablado antes, la importancia de estudiar el consumo de un alimento en una población sana. ¿Por qué? Porque si tú estudias el consumo de un alimento en una población que come mal de forma general, no eres capaz de discernir el efecto aislado de ese alimento sobre la salud. Entonces, hay la importancia de realmente buscar estudiar el consumo de alimentos o el efecto de algunos alimentos en poblaciones sanas. Entonces, cuando se hace esto, cuando se estudia el consumo de pescado en poblaciones sanas, que se cuidan, que hacen ejercicio, que comen una gran proporción de vegetales integrales, se ve que la gente que come más pescado llega hasta a duplicar el riesgo de infartos o de riesgo cardiovascular respecto a los que consumen menos pescado. Entonces, eso es una línea de evidencia, ¿no? Que hemos dicho, no es algo aislado. Luego, como por ejemplo, cuando se compara con nueces, que es otra fuente de omega 3, ¿no? Se puede decir que es un análogo. Se vuelve a ver lo mismo, que en comparación con las nueces, es que la capacidad antiinflamatoria supuesta del pescado es un chiste. Es que es una broma de mal gusto, o sea, no tiene ni punto de comparación. Y la capacidad antioxidante, más de lo mismo. Y de nuevo, las nueces, en comparación con el pescado, sí que reducen el colesterol LDL, ¿vale? En cambio, la carne y el pescado tienen el mismo efecto devastador sobre la salud cardiovascular de la gente. Entonces, el consumo de pescado con la ciencia en la mano, y más hoy en día además, que esto es una cosa que seguramente se agrave con el tiempo a medida que salgan estudios más recientes. ¿Qué ocurre hoy en día con el pescado? La contaminación, ¿no? La contaminación. O sea, hoy en día la contaminación es tremenda y eso se ve reflejado en el pescado mismo, que cada vez está más contaminado, cada vez es peor aún. Si ya antes era peor comparado con vegetales integrales, esa brecha entre los vegetales integrales y el pescado cada vez se va a agrandar más aún por la contaminación tan tremenda que hay últimamente en el mundo en el que vivimos. Entonces, de nuevo, la recomendación es clarísima. Cuanto menos pescado, mejor, seguro. Bueno, pues ahora sí, si quieres, hablamos un poco de la carne. Pero no quiero que hables solo de carne procesada, sino que me hables de todos los tipos de carne. Vale. También la carne de pasto, que defiende mucha gente en Instagram, sí, ¿vale? Claro, de hecho, la gente que defiende el consumo de carne dice, no, claro, es que la gente no consume una carne de calidad. Consume carne, pues eso, ultraprocesada, carne procesada. Y sí, tienen parte de razón en que efectivamente la carne procesada es probablemente el peor grupo de alimentos que exista sobre la faz de la Tierra. Ahí podemos estar de acuerdo, de verdad, porque es que el riesgo de mortalidad, de enfermedades cardiovasculares, de cáncer, de todo, o sea, es increíble cómo aumenta con el consumo de procesados, ¿vale? De carnes procesadas. Ahora bien, el consumo de carne, aunque sea de la mejor calidad posible, no deja de ser un alto consumo de grasas saturadas, de colesterol, como he dicho antes, de grasas trans, que la gente, repito, la carne roja, por muy de pasto que sea, tiene grasas trans, pero más allá de todo eso es su efecto en la salud. Y su efecto en la salud es que es
devastador, sencillamente. O sea, después de la carne procesada es probablemente el peor grupo de alimentos que se puede consumir. Porque, pues de nuevo, porque al final, ya no solo eso, sino un nutriente que no mucha gente le presta atención, pero que es el hierro hemínico, ¿no? Que muchas veces se ha pensado que el hierro, cuanto más biodisponible sea, mejor, o cuanto más... ¿Por qué? Porque parten de la falsa premisa de que cuanto más nutrientes mejor, o cuanto más biodisponible mejor. No, mejor cuanto mejor efecto a la salud tenga, ya está. De hecho, y es uno de los problemas de la carne, que lejos de ser una ventaja, es una gran desventaja. Por su efecto prooxidante, es uno de los mayores oxidantes que hay. De hecho, se ha estudiado o se ha postulado como una de las posibles causas por la que aumenta el riesgo de cáncer el consumo de carne, por ese precisamente hierro hemínico, porque el cuerpo no tiene esa capacidad de regularlo, igual que sí lo tiene con el hierro no hemo, ¿sabes? Que durante mucho tiempo se ha pensado que el hierro no hemo es peor porque es menos biodisponible y demás, cuando realmente no, es una capacidad una ventaja que tiene el cuerpo para, en función de las necesidades que tenga, ¿no? Pues si es una mujer, si está en un embarazo o no, si tiene la regla o no, ser capaces de regular la entrada y salida del hierro a nuestras necesidades. Y eso con el hierro hemínico no ocurre. Y al final, ¿qué ocurre? Pues más oxidación, es decir, más riesgo de enfermedades cardiovasculares, más riesgo de enfermedades neurodegenerativas, más riesgo de cáncer, más riesgo de inflamación. Es que realmente es uno de los factores que mucha gente no tiene en cuenta, pero también, además del colesterol y de las grasas trans y de las grasas saturadas, el hierro hemínico es otro de las razones por las que el consumo de carne es tan perjudicial para la salud, comparado siempre con vegetales integrales, claramente. Además, también parece haber una molécula, ¿no?, que produce nuestra microbiota en respuesta al consumo de carne, que también aumenta el riesgo cardiovascular. Sí, es decir, el consumo de hierro, otro impacto que tiene es que modifica la microbiota. ¿Vale? Es decir, al final tenemos que entender que nuestra microbiota se adapta a lo que le damos, ¿vale? O sea, lo que el refrán de somos lo que comemos es literal, ¿vale? Somos lo que comemos literalmente. Entonces, la gente... de hecho, hay un estudio muy interesante que veía que la gente que más variedad de vegetales integrales tenía una microbiota básicamente más sana, y la gente que más basaba su alimentación en vegetales, en productos animales, tenía una microbiota que no solo es que fuese peor para la salud, o sea, a nivel cardiometabólico, sino que generaba unos compuestos que son el óxido de trimetilamina, ¿vale? Que es un compuesto que se genera a través del consumo de carnitina y de colina, ¿vale? Presentes tanto en huevos como en carnes, que lo que hace este metabolito es que efectivamente aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿vale? Entonces es otro mecanismo más que en última instancia lo que nos hace es sencillamente confirmar la hipótesis de que no, independientemente del mecanismo de acción, ¿no?, que al final esto no deja de ser algo curioso, pero que no es lo importante, ¿no? Es decir, al final lo importante es el efecto final en la salud, pero no deja de haber cada vez más indicios del por qué el consumo de carne o de lácteos o de huevos pues aumenta el riesgo de estas enfermedades, ¿no? Entonces, eso es uno que es muy interesante, ¿vale? De hecho, ya no solo el óxido de trimetilamina, salió también hace poco que había otro metabolito también que se descubrió, que no me acuerdo muy bien del nombre, pero que venía a decir lo mismo, es decir, que la gente que consumía más carne modificaba su microbiota de tal forma que su microbiota era capaz de fabricar estos metabolitos que eran tóxicos en última instancia para el organismo. Entonces, totalmente. A mí me gustaría incidir un poco más en el tema de la carne procesada, porque si bien el tema de la carne roja ya lo has dejado bastante claro, que da igual que sea de la mejor montaña de Asturias, ¿no?, sí, que va a tener un efecto similar. El tema de la carne procesada, yo creo que mucha gente se lo imagina como, bueno, un perrito caliente, ¿no?, una salchicha Frankfurt. Pero hay muchos embutidos que yo creo que se consumen con mucha frecuencia que entran dentro de esta categoría. Sí. Y además, es que ya están probados, es un carcinógeno probado, si no me equivoco. Sí, tipo 1. Entonces, claro, es algo que sabemos que es un carcinógeno y que se está consumiendo con mucha frecuencia. Sí. Y que igual la gente, lo que te digo, igual piensa más en hamburguesas, en perritos. Ya. Haz un inciso ahí un poco más, ¿vale? Y yo quería recalcar que ahora que estamos comprando algo de carne para coffee, que realmente mucha de la carne que yo veo en el supermercado es que tiene, o sea, es súper procesada, y veo que la gente lo compra pues pensando que es carne, sin más, ¿vale? Pero que luego llevan un montón de cosas añadidas que digo, madre mía, es que esto yo lo evito comprar para mi perro, pero es que hay gente que se lo está comiendo. Ya. Sí, lo que no me he explicado bien es que el espectro de carne procesada es mucho más amplio del que la gente tiende a pensar. Sí, efectivamente. Es decir, sabemos que la carne procesada, como bien has dicho, es un cancerígeno tipo 1, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos evidencia sólida suficiente como para afirmar que causa cáncer, ¿vale? No que se relaciona o no, que lo causa.
Ahora bien, esto la gente muchas veces no lo entiende muy bien. ¿Por qué? Porque es verdad que en ese mismo grupo está el tabaco, está el alcohol, ¿vale? ¿Significa esto que comer carne procesada es igual de malo que fumar o que beber alcohol? No. Significa sencillamente que hay evidencia sólida de sobra como para afirmar que causa. Evidentemente el riesgo es mucho menor, pero sigue siendo algo, vamos, a mí me parece muy grave que sabiendo que un alimento causa cáncer, independientemente del grado que lo cause, se siga recomendando o se siga consumiendo o se desconozca este efecto, ¿no? Más allá de los efectos a nivel cardiovascular, de diabetes que pueda tener, que también son muy notorios, ¿no? Pero el más notorio es ese, al final, joder, a un alimento que sabemos que causa cáncer, que la gente no sea consciente de cuáles son, ¿no? De, como ha dicho, que es un espectro muy amplio, es que va desde la morcilla, ¿vale? O desde la butifarra o la chistorra, que a lo mejor son las más contundentes en grasas saturadas, en colesterol y demás, pero hasta el jamón ibérico de bellota, ¿vale? Que eso sigue siendo carne procesada. ¿Por qué? La carne procesada es aquella que ha sido sometida a cualquier procesamiento de conservación, de salazón, ¿vale? Es decir, el mero hecho de echarle sal para conservarla ya la está convirtiendo en una carne procesada. Entonces, el jamón ibérico entra en esa categoría, ¿sabes? Pero ¿qué pasa? Que la gente cuando escucha esto se echa la mano a la cabeza. ¿Por qué? Porque es parte de la cultura de este país, de España, ¿no? Entonces, la gente no concibe que un alimento que sea parte de su identidad muchas veces, ¿no? Sea algo perjudicial para la salud. Pero, oye, las cosas son como son. Si yo soy el primero que antes a lo mejor lo consumía o cualquier otro alimento que sé hoy en día que es perjudicial, pero a mí el hecho de entender esas consecuencias me hizo, oye, ser libre y decidir libremente dejar de consumirlos, que es lo que parece que le negamos a la gente, la posibilidad de que ellos decidan, ¿sabes? Entonces, sí, el jamón serrano entra dentro de la carne que hay procesada hasta el bacon, hasta la butifarra, hasta todo, pero todo eso es carne procesada. La pechuga de pavo. La pechuga de pavo, evidentemente, todo lo que es el embutido. Eso se ha vendido, el lomo embuchado. Ha tenido un marketing brutal la pechuga de pavo, como fitness o como saludable. Sí, pero ¿por qué? Porque la gente cae en entender mal la premisa. Es decir, entienden como saludable algo que es muy proteico o algo que es bajo en calorías. Pero a ti, ¿qué te importa? Que también es bajo, fumar también es bajo en calorías, ¿sabes? No por eso es saludable. Si tú fumas no engordas, seguro. Porque no tiene calorías, pero eso lo hace saludable, fumar. No, lógicamente que no, por lo menos con la carne. No podemos ser que reduzcamos el efecto de un alimento a las calorías que tenga únicamente. No, es que el lomo embuchado, el embutido, ¿vale? O sea, de hecho, una falsa creencia es el de pensar que el embutido, cuanto más porcentaje de carne tenga, mejor, ¿no? Que lo has dicho tú antes, es decir, que ves muchos aditivos, y la gente muchas veces, ¿qué pasa? Que cae en el reduccionismo de que pensar que porque algo tenga muchos ingredientes o un único ingrediente, pues sea mejor o peor, pero realmente eso no tiene por qué ser así. Si vemos que el consumo de carne es malo comparado con vegetales integrales para la salud, ¿quién te dice a ti que ese embutido, si no es con menos porcentaje de carne, no sea incluso algo menos malo que el que tenga alto porcentaje de carne? ¿Sabes? Entonces la gente se centra o centra el foco en cosas que son completamente irrelevantes. Buscan el mayor porcentaje de carne cuando realmente, dentro de que todos son una birria, realmente no hay un embutido que tú digas esto es saludable, no lo hay, pero dentro de esa categoría a lo mejor es un poquito menos perjudicial e incluso el que tiene menos porcentaje de carne, ¿sabes? Sí, o sea, yo me refería más al hecho de que la gente igual ve un filete y dice, no, es que esto como es, pues natural, eso, carne de calidad, ya, tal, pero que luego al final ni siquiera es tan natural como ellos creen. Yo quería que matizaras qué significa causa cáncer, porque yo creo que mucha gente lo entiende mal. Mucha gente piensa, pues mi padre ha comido embutido toda la vida y no tiene cáncer. Vale, muy bien. Es verdad lo que dice este chico. Efectivamente, vale. Que cause cáncer significa que aumenta el riesgo relativo de padecer cáncer. Es decir, al final tenemos que entender que todos tenemos un riesgo base, ¿vale?, de padecer enfermedades, que en función de nuestro entorno, nuestra toma de decisiones, lo podemos aumentar o disminuir. Entonces, el hecho de que cause cáncer significa que su consumo, independientemente del resto de factores, ¿vale?, sabemos que por sí solo aumenta el riesgo de padecer estas enfermedades. Que claro, que luego, efectivamente, alguien puede estar consumiendo carne toda su vida y que no tenga cáncer. Si eso no significa que al día siguiente va a tener cáncer, significa que el riesgo lo aumenta, que gana papeletas para desarrollar esa enfermedad. Igual que hay gente que fuma toda su vida o que bebe toda su vida y nunca llega a tener cáncer de pulmón o cáncer de páncreas, ¿no? O de hígado, pues lo mismo, pero no significa que porque tú lo hagas no estés aumentando un montón de riesgo. Y que luego puedes tener suerte o no, porque al final eso depende un montón de cada persona, pero que lo causa es, vamos, inequívoco. Yo creo que ya hemos hablado bastante de qué tiene de perjudicial los productos de origen animal, ¿no?, que incluimos en nuestra dieta. Sí.
Pero una dieta de predominio vegetal no solo es beneficiosa porque no incluye esto, es beneficiosa por todo lo que incluye. Entonces, si te parece, podemos hablar de, quizá, no sé si coincidirás conmigo, el nutriente más infravalorado, la fibra. Sí. Podemos empezar hablando de ella, qué beneficios se han visto sobre nuestra salud y por qué deberíamos aumentar su consumo, que la mayoría de personas no llegan al consumo recomendado. Sí, de hecho esto es muy interesante porque la gente muchas veces se centra en la proteína, en algún nutriente en concreto, el omega 3, cuando realmente la mayor deficiencia que hay en la población general es el consumo de fibra. O sea, creo que los datos, esto lo digo de memoria, pero creo que el 80 y pico % de la población no alcanza los requerimientos de fibra mínimos, ¿vale? Que esto es otra cosa, no hay un máximo de fibra que a partir del cual haya perjuicios. Esto va en función de la tolerancia de cada persona. Porque ¿qué pasa? Que es un nutriente que efectivamente hay que adaptarse a su consumo. Porque la microbiota tiene que ser capaz de fermentarlo para que tú, evidentemente, no te sientas mal al consumirla, ¿no? Pero más allá de eso, cuanto más seas capaz de tolerar, mejor. Y el consumo de la fibra es muy interesante porque es que los efectos que tiene en la salud son tan diversos a través de tantas líneas o tantas vías, mecanismos de acción, desde que reduce la inflamación. ¿Por qué? Porque la fibra tú piensas que ya no solo es que te sacie con lo que tú no acabas comiendo más de la cuenta, con lo que te pueda derivar en un exceso de peso, con todo lo que eso implica, sino que mejora tu tránsito intestinal. ¿Esto qué ayuda? Pues tú pesarlo. ¿Por qué un alimento es cancerígeno? ¿Vale? ¿O cuál es una de las razones por las que un alimento puede ser cancerígeno? Porque cuanto más tiempo de contacto esté con la vellosidad del intestino, más tiempo da que se absorba y que se produzca, que produzca el cáncer, ¿vale? En cambio, la fibra lo que hace es que ese tiempo de tránsito o de contacto con la vellosidad sea el menor posible y pues reduce el riesgo de cáncer. Ya no solo a través de esa vía, sino que cuando llega a la microbiota, al fermentarla, se generan los famosos ácidos grasos de cadena corta, que son un tipo de grasas muy interesantes que al absorberla nosotros luego tiene infinidad de beneficios en la salud. Es decir, mejora la resistencia a la insulina, mejora el colesterol, evidentemente, mejora la presión arterial, mejora la inflamación. Es que realmente ya no solo eso, sino que además el consumo de fibra disminuye la absorción muchas veces de nutrientes nocivos. Es decir, si tú acompañas un alimento rico en grasas saturadas o en colesterol de fibra, no vas a absorber tanto de esa grasa saturada, de ese colesterol, como si fuese sola, ¿sabes? Esa cantidad de esos nutrientes. Entonces, son tantos los beneficios que tienen a nivel de salud que es una recomendación más que clara. Hay que centrarse en consumir, pero más fibra, el mensaje es más vegetales integrales, porque no deja de ser eso, un marcador subrogado del consumo de vegetales integrales, porque al final, ¿dónde está la fibra? No está en la carne, no está en los lácteos, no está en los huevos, está en los vegetales integrales. Entonces, al final, el hecho de tú consumir más fibra es un indicativo de que estás consumiendo aquellos grupos de alimentos que sabemos que son mucho mejores para la salud, ¿vale? Como son, pues como hemos dicho antes, los frutos secos, las semillas, las verduras, los legumbres, los cereales integrales, la fruta, sencillamente. Es decir, la fibra no es más que una de las razones por las cuales el consumo de estos alimentos es tan beneficioso para la salud. Está muy bien que hayas matizado esto último porque ya me imagino gente escuchando esto de la fibra buscando un suplemento de fibra. Claro, de hecho de eso se benefician muchos ketos, ¿vale? O mucha gente que lo ve como esto como un negocio y que saca su propia marca de fibra. Porque claro, te venden todo esto y aquí podría haber venido hoy y decirte, pues mira, la fibra es buena por todo esto. Por lo cual, fíjate, ¿qué suplemento acabo de sacar tan bueno que te va a ayudar a conseguir todos estos resultados? Pero realmente hay que hacer esa diferencia porque efectivamente el nutriente aislado no es lo mismo que el consumo del alimento integral, ¿vale? Porque al final lo que consumimos son alimentos, no son nutrientes únicos y separados, ¿no? Que es una de las lacras de la nutrición, ¿no? Que siempre lo digo, una de las mayores, el reduccionismo de reducir el consumo de un alimento a un nutriente. Joder, que un alimento no es bueno por un nutriente aislado, no, es bueno porque su consumo entero, con todo lo que tiene, mejora tu salud, ya está, independientemente de lo que tenga, ¿sabes? Entonces, eso hace falta mucho aclararlo porque efectivamente evita luego posibles errores a la hora de categorizar un alimento en función de su efecto en la salud. Pues podemos hablar de las legumbres, ¿no? ¿Qué beneficios tienen? Vale. Así en general. Aquí dos fans reconocidos ya de las legumbres, que es una pasada porque al principio cuando escuchábamos a gente como Muzana que nos está diciendo estas cosas o veíamos la evidencia, ¿de cuánto partíamos de consumo de legumbre nosotros, semanal? 2 o 3 a la semana. 2 o 3 como mucho. Ya. Claro. Y claro, y nos ves ahora que la estamos consumiendo todos los días, a veces incluso 2 veces al día, ¿verdad? Claro. Y aquí estamos, que no nos ha pasado nada, ¿no? Eso queremos decir. Sí.
Que la gente parece que el consumo de legumbres, si dices que consuman a diario, las manos a la cabeza. Claro, sí. Cuando realmente eso debería ser lo ideal. Es decir, el consumo de legumbres, igual que el de carne está completamente disparado a unos niveles que es demencial, el consumo de legumbres es demasiado bajo su consumo para los efectos tan beneficiosos que ha probado en la salud. De hecho, precisamente hay estudios que comparan cambiar carne, una porción, solo una porción de carne a la semana por una de legumbres, y ya solo con ese cambio la gente mejora muchísimo su perfil cardiometabólico. Tú imagínate si cambias todo el consumo de la semana de carne por legumbres, lo que puedes llegar a suponer. ¿Cuál es el problema con el consumo de legumbres? O el supuesto problema, que efectivamente, como he dicho antes, si tú no estás acostumbrado a su consumo, el efecto a corto plazo es de disconfort, de distensión abdominal, de hinchazón, de muchos gases. ¿Por qué? Porque tu microbiota tiene que ser capaz de adaptarse a su consumo y ser capaz de obtener todos los beneficios que aporta. Pero no porque te genere incomodidad a corto plazo significa que sea largo efecto, o que significa que tenga un efecto perjudicial a largo plazo. Al revés, si la gente que más consume legumbres en las diferentes poblaciones del mundo son las que mejores y más viven. De hecho, este mismo año se ha propuesto, ¿vale? En las nuevas guías dietéticas de referencia que saldrán dentro de poco, se ha propuesto como la mejor fuente de proteínas que existe, porque hasta hace poco no se consideraba una fuente de proteína. La gente, ¿qué pasa? Que lo veía como hidrato de carbono únicamente, pero no solo es que sea una fuente contundente de proteína, mucho más que incluso que productos animales, ¿no? Es decir, la gente subestima la cantidad de proteína que tienen las legumbres, pudiendo llegar a tener 25 gramos por cada 100, incluso algunos derivados 50 o 60 por cada 100, como son las hojas texturizadas o la proteína de guisante. Pero bueno, lo importante es que la han propuesto como la mejor fuente de proteínas, no por la cantidad de proteínas que tiene, por su efecto en la salud. Porque cuando comparas el consumo de legumbres con carne, con lácteos, con huevos, con pescado, es que mejora muchísimo la salud de la gente a todos los niveles. Entonces, con un cambio tan pequeño de una única ración a la semana, que ya mejoren, es muy indicativo del impacto tan grande que tiene la salud, ¿sabes? Entonces, para hacer esta transición, ¿qué recomendaríamos? Según el punto del que partan, pues ir añadiendo una ración de legumbres a la semana, por ejemplo. Eso es, que lo vean como algo progresivo, que luego depende de cada uno, ¿no? Porque al final la tolerancia es muy individual, ¿no? Igual, ya no solo la tolerancia, sino la capacidad de aguantar esos gases. Porque a mí, por ejemplo, a mí me da igual de repente tener muchísimos gases si sé que eso se va a pasar en un tiempo y si sé que me va a acabar repercutiendo en mejor esperanza de calidad de vida, ¿vale? Pero hay gente a la que le genera mucho disconfort, ¿no? Porque, como te digo, a lo mejor está en el trabajo o ambientes sociales y no se quieren estar tirando pedos todos los días, básicamente, ¿sabes? Entonces, es normal, yo se lo entiendo, ¿sabes? Pero bueno, ahí efectivamente que cada persona valore hasta qué punto es capaz de tolerar esa fermentación que genera su consumo y que lo haga de una forma gradual, ¿vale? Para que que se acabe acostumbrando perfectamente, como yo hoy en día, que yo me puedo meter 300 gramos en seco de cualquier legumbre y no me pasa absolutamente nada. O sea, estoy tranquilamente perfecto. ¿Por qué? Porque mi microbiota evidentemente ya está acostumbrada. Sí. Yo creo que una buena comparación sería el ejercicio físico. Justo, sí, además es una metáfora que siempre utiliza la gente porque claro, de esto se aprovecha mucho la gente que te vende humo, básicamente. Te dice, no, ¿cómo te va a sentar bien o cómo va a ser saludable para ti un alimento que al consumirlo te genera tantos gases, que te hace ir al baño tantísimo, que te genera hinchazón? Pero ahí está lo mismo, es decir, la comparativa con el ejercicio es que si tú haces ejercicio y no estás acostumbrado, ¿qué te acaba pasando al día siguiente? Que no te puedes ni mover, básicamente, de las agujetas que tienes y del daño muscular que has generado y demás. ¿Significa significa por ello que el ejercicio es malo para la salud? Cuando sabemos que es de lo mejor que podemos hacer para nuestra salud. Pues no, evidentemente lo que pasa es que hay que adaptarse y la dosis tiene que estar acorde a la tolerancia de cada persona. Si una persona, el ejercicio físico que puede aguantar es subir escaleras, no le puedes exigir que se puedan correr. Por lo mismo con las legumbres. Empieza poco a poco si vienes de consumir pocas, básicamente. Yo creo que dos cosas quería comentar. Uno, lo que hace el tema cultural respecto a la alimentación, porque el consumo de carne a diario e incluso más de una vez al día está visto como normal. Quiero decir, y si propones lo mismo en legumbres, hasta a mí al principio, cuando yo escuché a Miguel la primera vez de consumir legumbre a diario, yo decía, qué exagerado, ¿sabes? O como, qué raro, ¿cómo se va a hacer eso, no? Cuando en realidad con otros alimentos, por tema cultural, no lo vemos así. Claro. Y lo otro que quería decir de la legumbre es lo versátiles que pueden llegar a ser, que hasta que no empiezas a investigar un poquito, invertir tiempo en buscar recetas, es que luego las puedes meter en todo. Nosotros, fajitas que antes nos hacíamos, ¿verdad?, con carne, pues las fajitas mexicanas, por así decirlo, con legumbre. ¿Qué hicimos el otro día? Hamburguesas de legumbre también. Qué bueno. Que no es solo... Claro, es que
lo mismo, otra vez cultural. Nosotros pensamos en la legumbre como en el típico guiso, pero es que tiene tantas opciones, es tan diversa. Bueno, cualquier ensalada también, según los ingredientes que le añadas, es que puedes variar un montón. Sí. De hecho, a ver, esto es un tema que efectivamente es muy interesante, porque yo siempre digo, todo es educación, todo en la vida es educación. ¿Por qué a la gente le sienta mal cuando le dices algo? Porque le han educado a que piense que es así. Igual que las legumbres. ¿Por qué la gente se echa más a la cabeza cuando le dices que puede consumir legumbres todos los días? Porque le han educado desde pequeños a que piense que no es lo normal, ¿sabes? Entonces, al final, yo creo que desde la educación parte todo, y por eso nuestro objetivo como nutricionistas y como profesionales sanitarios es educar a la gente, hacerles conscientes de qué es lo mejor para que tomen las mejores decisiones, para que no caigan en, como te digo, en falacias naturalistas, no caigan en lo que se ha hecho toda la vida, sino que, oye, que sepan qué es lo mejor, porque desde ahí, joder, siempre van a ser más libres y más conscientes sobre lo que hacen para que puedan decidir sobre salud. Y como ya han dicho, es que las legumbres, yo soy el primero que yo siempre digo, cuando empecé a llevar una alimentación 100% vegetal, se me abrió un mundo porque no era consciente, porque claro, al final te limitas siempre a la proteína que tienes que consumir y eso te condiciona un montón tu alimentación por el pensar que tienes que consumir un montón de proteínas. Pero cuando te liberas de todo eso y entiendes que, joder, primero que se pueden meter de 1000 formas y segundo el tema de la proteína, que ahora lo trataremos. Era la siguiente, sí, que no unir. hace falta tanta proteína, te da la posibilidad de que tu alimentación sea lo más variada, equilibrada y diversa posible y te da opción a variarlo muchísimo y a crear un montón de recetas, un montón de, pues como siempre digo, el hummus, en hamburguesas, albóndigas, pues como te digo, en patés. Es que se puede consumir de tantas formas las legumbres, en puré de verduras, en estofados. Es que hay 1000 formas de consumirlas, literalmente 1000 formas, fácilmente, ¿sabes? Tal cual. Bueno, entonces con las proteínas, ¿qué pasa? Porque las proteínas yo creo que es algo que hace que la gente sea reacia a llevar estas dietas 100% vegetales, ¿no? Es como la excusa, digamos, de decir, no, es que estás carente de proteínas, es que... Incluso a mí me pasaba, o sea, siendo consciente de los beneficios de las dietas vegetales, yo me notaba muy preocupado al principio por la proteína. Era como, sí, como un enfoque proteinocéntrico, vamos a decir, ¿sabes? Sí, tal cual. ¿Cómo la voy a conseguir? ¿Sabes? Mi preocupación era cómo voy a hacer que tenga suficiente proteína. Entonces, yo creo que puedes explicar, porque de ahí parte todo, cuánta necesitamos realmente. Sí. Y una vez que te quitas estos mitos de la cabeza, es que te liberas muchísimo más en las comidas. Te liberas un montón, 100%. Y dejas de centrarla solo en eso. Claro. Sí que ese es el problema de la gente. O sea, la proteína, además que muchas veces la gente dice, joder, ¿por qué te centras tanto en la proteína? Que a la gente no le importa tanto ganar masa muscular. Digo, no, es que es un tema crítico para que la gente entienda que en la alimentación vegetal la proteína no es una barrera de entrada, ni mucho menos, ¿no? Que al final, igual que a ti, a mí también me pasó. Es decir, yo también era la típica persona que venía de pensar que debía consumir mucha proteína porque entrenamos, porque queremos ganar masa muscular, porque queremos que el ejercicio que hacemos se vea reflejado en nuestro físico, en nuestra salud, y temíamos que por no consumir demasiada proteína o suficiente proteína no fuésemos a aprovechar lo que hacíamos. Pero realmente, ¿qué ocurre? Que la gran mayoría de estudios que muestran un consumo de proteína elevado tienen graves problemas metodológicos que la gente no conoce y que no entiende, ¿sabes? Ahora, cuando nos vamos a los mejores estudios, los mejores diseñados, ¿qué quiere decir esto? Básicamente y resumidamente, mejor diseñados, pues que tienen en cuenta, primero, una cosa que es clave, que es el periodo de adaptación a un consumo de proteínas. Porque ¿qué ocurre? Que el cuerpo tiene un balance de nitrógeno, es decir, lo que consumes de nitrógeno versus lo que sale tiene que ser un balance neutro. ¿Para qué? Para que evidentemente tengamos la suficiente proteína para que todas las funciones del cuerpo se den correctamente. Entonces, cuando tú partes de consumir X cantidad de proteína y de repente la disminuyes, el cuerpo durante un tiempo, hasta que se adapta a ese consumo de proteínas más bajo, está excretando más proteínas de la que consume. Entonces, si tú eso en un estudio lo analizas sin dejar ese tiempo de adaptación, ¿qué pasa? Que parece que esa gente está perdiendo masa muscular o está perdiendo proteínas, claro, porque no has dejado el tiempo suficiente, ¿vale? Entonces, lo mismo ocurre al revés. Cuando tú consumes más proteína de la que necesitas, durante un tiempo parece que te está marcando beneficios, que te está aportando beneficios extra, hasta que dejas ese tiempo de adaptación. Y cuando haces un estudio bien diseñado que tiene en cuenta esto, que tiene en cuenta este periodo de adaptación, que tiene en cuenta las calorías, ¿no? Que al final esto es importante, es un mediador muy claro de la cantidad de proteínas, y en general con una buena metodología se ve que no hay beneficios en consumir más de 0,8 gramos por kilogramo de peso. Seas sedentario o no, seas deportista de alto rendimiento o no, quieras ganar masa muscular o no. De hecho, voy a decir más, ¿vale? Porque no solo es que no necesite más de 0,8, sino que os garantizo, y esto lo podéis poner como primicia, en un futuro yo tengo claro, esto es opinión, ¿vale? No es información, pero ahora os explico por qué. Tengo claro que la RDA de proteínas, es decir, la ingesta que se recomienda a la población general de proteínas, va incluso a bajar de 0,8. A bajar, ¿vale?
¿Por qué? Porque la gente piensa que cuando tú haces ejercicio, cuando eres activo, cuando quieres un objetivo concreto, tienes que aumentar su requerimiento. Lo que no entiende la gente es que el propio ejercicio en sí mismo hace que tú seas más eficaz reteniendo el nitrógeno en el cuerpo, reteniendo la proteína en el cuerpo. Entonces, de forma general sí que necesitas más proteína, pero es que es el propio cuerpo el que se encarga de aprovecharla mejor, ¿sabes? Entonces, no es a través de consumirla más, sino que a través de, en vez de excretar como lo que venías excretando, retienes más, con lo que ya consigues ese extra a través de la retención extra, ¿sabes? ¿Y por qué digo lo de que se van a necesitar menos de forma general? Porque incluso estas recomendaciones son al alza. Porque cuando la gente se pone, o sea, cuando los autores de los estudios en los que se basan estas recomendaciones de 0,8 sacan estas recomendaciones, tienen en cuenta una variabilidad que hay muy predominante que hace difícil concretar o delimitar muy específicamente la cantidad exacta de proteínas que pueda cubrir los requerimientos de toda la población mundial. Entonces son conservadores, básicamente, dicen, vale, si con la mejor metodología que tenemos no somos capaces de asegurar de una forma muy específica cuál es la cantidad exacta, vamos a poner un poquito de margen a la alza. De hecho, al principio, antes de 0,8, las recomendaciones estaban en 0,7, pero decidieron subirlas por eso, por asegurar, básicamente. ¿Por qué? Porque no, tenemos que entender que es una cosa muy crítica, o sea, muy seria la cantidad de proteína que hay que consumir. ¿Por qué? Porque hay gente, igual que nosotros tenemos la suerte en el mundo de no tener ningún tipo de problemas con la alimentación, hay gente que se está muriendo por desnutrición. Entonces, tú ser capaz de saber cuál es la cantidad mínima a partir de la cual eres capaz de cubrir todas las funciones del cuerpo es de especial importancia para eso, para salvar vidas, literalmente, ¿sabes? Entonces, al final, la gente del primer mundo está consumiendo tanta proteína como para, está expulsando tanta proteína como para alimentar a un pueblo entero en África, básicamente, ¿sabes? Y no es consciente de ello. Entonces, cuando tú entiendes esto, ¿qué te permite? Pues, evidentemente, no centrar tu dieta en la cantidad de proteínas, sino, oye, darle más importancia a cosas más importantes como es la selección de alimentos, ¿vale? Porque al final, ¿a mí de qué me sirve consumir 2 gramos por kilogramo de peso de proteínas si eso me va a hacer vivir menos y peor? ¿De qué me sirve? Yo lo que quiero es eso, vivir máximo y peor. Si me dice que yo consumiendo 0,2 gramos por kilogramo de peso vivo más y mejor, pues lo consumiré, ¿no? O sea, al final es lo que yo intento buscar, ¿no? Y de nuevo, con un objetivo de hipertrofia, más de lo mismo. La gente piensa que el entrenamiento de hipertrofia requiere que consuman muchísimo más. ¿De dónde vienen estas creencias, precisamente? No es casualidad, viene de la industria del fitness, ¿vale? De la industria de la proteína. De hecho, si tú, lejos de leer únicamente las conclusiones y el título, que hace mucha gente únicamente eso, ¿no? Que es uno de los problemas, que la gente no lee de verdad. No hay que ser un genio, hay que leer únicamente, ¿vale? Y la gente no lee, pero cuando te pones a leer los estudios que respaldan un consumo mayor de proteínas, además de ver los graves errores metodológicos, también ves quién los financia. ¿Y quién financia los estudios que respaldan un consumo mayor de proteínas? Pues la industria de la proteína en polvo, la industria láctea, la industria del fitness, porque le interesa hacerte pensar que necesitas más proteína para que consumas su producto. De hecho, lo que hacen es venderte a precio de oro lo que previamente era un subproducto de desecho. Porque no es más que eso, la proteína en polvo que se vende hoy en día, que la gente consume pagando un riñón por ella, no es consciente de que te están vendiendo a precio de oro algo que antes se desechaba, que se echaba a perder, que no sabían qué hacer con ello. Hasta que, evidentemente, vieron la oportunidad con la proteína y pues algo que antes tiraba, ahora te lo vendo a precio de oro, ¿sabes? Top tíos inteligentes del mundo el que se dio cuenta de eso, ¿eh? El que dijo, hostia, esto que lo estamos tirando, que no estamos sacando nada, vamos a venderlo incluso más caro que lo otro. Un negocio impresionante, ¿sabes? Increíble. Yo además es que es muy evidente, porque tú ves los conflictos de interés, que además que siempre lo digo esto, no significa que porque algo tenga conflicto de interés ya invalide completamente el estudio, no, porque luego hay que fijarse en la metodología, pero sí que te da indicios, ¿vale? Porque al final, si tú ves los conflictos de interés, vale, dices, seguramente me da la espina de que van a haber estructurado el estudio de tal forma que van a intentar destacar los beneficios de su producto, y efectivamente luego ves la metodología pues a través de eso, de no dejar tiempo de adaptación, de comparar su producto con un alimento peor, y te das cuenta de que efectivamente eso ocurre en todas las industrias como la del huevo, por ejemplo, como la de los lácteos, como la de la carne, que hacen lo mismo constantemente, ¿vale? Lo comparan, manipulan la metodología, ¿vale? Para que pues salga beneficiado su producto, básicamente. Entonces, un poco como mensaje de conclusión de todo esto que has explicado genial, una vez entiendes que no necesitas tanta proteína, te liberas y te puedes centrar en otros factores que sí que son más relevantes para tu salud y longevidad. Claro, eso es, totalmente. De hecho, como te digo, no hay que centrarse en absoluto. Además que yo en mis redes sociales, ¿no? Muchas veces como ejemplo de la poca proteína o de lo fácil que es alcanzar esos 0,8, hago ejemplos de un día en mi dieta, ¿vale? Y yo
me preocupo por no consumir demasiada proteína para enseñar que no hace falta tanta. Pero yo si comiese normal, sin preocuparme de eso, es que me estaría excediendo muchísimo del 0,8 únicamente por comer normal, por comer legumbres, cereales integrales, frutos secos, semillas, fruta, verdura, ya me estoy pasando. Entonces, eso hace ver, o sea, lo digo como reflejo de que realmente es que hay que esforzarse por consumir tan poca proteína realmente, que no es una preocupación en el primer mundo, básicamente. Es el mensaje que tiene que quedar. No es una preocupación. Come normal, que te aseguro que vas a alcanzar la cantidad de proteína que necesitas con creces, pero con muchísimas creces. Vamos a ponerlo en un ejemplo aterrizado, ¿vale? Con datos más concretos. Si una persona pesa 70 kilos, vale, aproximadamente, no llegan a 60 gramos de proteína al día, son 56. Claro, claro. Entonces, claro, llegar a 56 gramos de proteína con vegetales, más o menos, ¿qué ejemplos podríamos dar, no? Vale. Fíjate, a poco que esa persona incluya, por ejemplo, 200 gramos de legumbres, ¿vale? Entre comida y cena, ¿vale? O ya ahí está metiendo fácilmente 45 gramos de proteínas, ¿vale? O incluso 50. Solo con 200 gramos de legumbres en todo el día, ¿vale? 200 gramos, ¿cómo es visualmente? Seco, pues es como un cuenco, como dos manos, así, básicamente, llenas, ¿vale? Dos manos llenas. Solo con eso, pero es que luego la gente no es consciente de que la proteína está en todos lados, realmente. O sea, hay proteína en los cereales integrales, en la avena hay bastante proteína, hay como creo que 12-14 gramos por cada 100, bastante proteica, ¿vale? Los frutos secos tienen proteína, las semillas tienen proteína, es que hasta las verduras tienen proteína, ¿vale? O sea, el brócoli, ¿vale? El brócoli la gente lo menosprecia porque por cada 100 creo que tenía unos 2 o 3 gramos por cada 100, ¿sabes? Entonces, a poco que tú consumas mucha verdura, muchas legumbres, ¿qué pasa? Que la gente muchas veces solo contabiliza la proteína de las fuentes de proteína, ¿sabes? Entonces, no es consciente de que todo va sumando proteína y cuando eres consciente de ello, te das cuenta de que no llegas, sino que te sobras, ¿vale? Porque al final es eso, es decir, a poco te hagas unas gachas de avena por la mañana con semillas, con frutos secos, con algo de bebida de soja si quieres que también va sumando proteína, a poco que comas una ensalada variada con legumbres en la comida, a poco que te hagas un burrito por la noche, al final con algo de alubias, con un pan integral, con algo de verduras, es que llegas de sobra, de verdad. Y te permite eso, oye, variar tu alimentación, el que tener un abanico mucho más amplio y poder elegir mucho más sobre lo que comes. Hasta un plato de pasta integral que a mí me sorprendió el otro día a ver, no sé si bien los espaguetis tenían eso en torno a 10-12. Sí, es que los cereales integrales tienen mucha cantidad de proteína y la gente los menosprecia. ¿Por qué? Porque solo ven, como principal fuente de proteína, solo ven los productos animales y con suerte las legumbres, ¿sabes? Cuando realmente todo tiene proteína, todo. Bueno, y un producto del que no hemos hablado, pero que sí que hemos ido mencionando a lo largo de la entrevista, son los lácteos. Porque además ya no solo son los lácteos, sino que ahora, por las razones que hemos comentado de la industria de la proteína, todo lleva más proteína. Sí. Entonces parece que la gente lo percibe como más saludable. Sí, totalmente. Entonces, bueno, háblanos de los lácteos. Ya. Bueno, uno de los mayores misterios en las guías de española básicamente es por qué hay 3 raciones de lácteos como recomendación diaria, ¿no? ¿Y por qué es? De nuevo, por los conflictos de interés. Porque la industria láctea está detrás ahí pagando para que metan su producto como parte de una alimentación saludable. Pero ¿qué ocurre cuando nos vamos a la evidencia? ¿Vale? Los lácteos es un tema muy polémico porque muchas veces se tiende a decir que tiene un efecto neutro en la salud. Pero yo siempre digo, ¿qué es un efecto neutro? O sea, en plan, tú no puedes quedarte como estás. Si tú consumes un alimento, o te mejora la salud o te la empeora, pero no te deja como estás, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con los lácteos? Muchas veces cuando se ve este efecto neutro es porque el consumo de lácteos se está comparando con alimentos peores, básicamente con carbohidratos refinados, con carnes, con pescados. Entonces, claro, comparado con eso, el efecto puede ser neutro, efectivamente. Pero ¿qué pasa cuando comparamos el consumo de lácteos con alternativas vegetales? Pues evidentemente, de nuevo, ocurre lo mismo. De hecho, pues que mejora el perfil cardiometabólico de la gente. ¿Por qué? Porque los lácteos son una fuente de grasa saturada, son una fuente de colesterol y son una fuente, repito, de grasas trans, ¿vale? Entonces, al final, de hecho, en la dieta americana, creo que el consumo de lácteos es la mayor fuente o el mayor consumo de grasas saturadas viene precisamente del consumo de lácteos, ¿vale? Porque al final, claro, la gente lo subestima. De hecho, mi hermano, por ejemplo, es el primero que no es consciente de la cantidad de lácteos que consume. Digo yo, no eres consciente, de verdad, plantéatelo, porque al final, ¿dónde lo mete? Mete en pasta lácteos gratinados, ¿vale? Mete en ensaladas, mete en bocadillos, mete yogures. En yogures, claro, es que está tan extendido su consumo que la gente no es consciente de la cantidad tan grande que está consumiendo, hasta tal punto como eso, que es la principal fuente de obtención de grasas saturadas de la gente de la dieta muchas veces, el consumo de lácteos. Y de nuevo, ¿qué pasa? Cuando
hay estudios gigantescos, súper bien diseñados, que se ve que cuando cambias el consumo de las grasas saturadas de los lácteos por grasas polimonosaturadas, de vegetales integrales, de aceites, de semillas, de frutos secos, mejoras un montón el perfil cardiometabólico de la gente y, por ello, evidentemente, su calidad de esperanza de vida. Es que es algo muy, muy contundente. Lo que pasa es que, si en la industria láctea, ¿con qué vas a comparar tus lácteos? ¿Con un vegetal integral o con un carbohidrato refinado con bollería o con carne? Pues evidentemente con lo segundo, para hacer ver, oye, mira, no, es que no tiene un efecto negativo. Y de hecho hay divulgadores que pagados, yo estoy convencido de esto, no tengo pruebas pero tampoco dudas, ¿vale? O sea, pagados por la industria láctea, dicen, no, fijaos, último metaanálisis que muestra que el efecto de lácteos no tiene efecto perjudicial en la salud. Claro, ¿comparado con qué? Es que esa es la pregunta clave. Si la gente se preguntara eso, de verdad, una única pregunta que se pudiesen hacer sería esa. ¿Comparado con qué? En todo momento, en cualquier estudio, ¿vale? Si algo te rechina, si dices, uy, ¿por qué el huevo aquí no sale no sale mal parado? ¿Comparado con qué? ¿La carne? ¿Por qué no sale mal parada? ¿El pescado? ¿Comparado con qué? Porque ahí está la clave siempre, ¿vale? Entonces, joder, además que los lácteos es curioso, ¿vale? Porque de verdad la gente no habla porque los efectos principales, ¿no? Los más contrastables son sobre el perfil cardiometabólico, ¿vale? El colesterol, la inflamación. Pero es que, por ejemplo, una cosa que la gente no sabe es que los lácteos también aumentan un montón el riesgo de cáncer, tanto de próstata como de mama. De hecho, se ve que cuando la gente deja de consumir lácteos y consume, por ejemplo, alternativas como la soja, se reduce bastante el riesgo de cáncer de mama. ¿Vale? Entonces, es una cosa, joder, siendo creo que es el cáncer más prevalente, ¿no? Efectivamente, pues imagínate, ¿vale? Imagínate, ¿por qué? Porque de nuevo, pensarlo, los lácteos, ¿qué son? No son más que la principal fuente de obtención de hormonas de la dieta. La gente muchas veces habla de la soja, de los fitoestrógenos, cuando no son conscientes que de donde más se obtienen hormonas, ¿vale? ¿Pero por qué hay hormonas en los lácteos? Porque al final los mamíferos, las vacas, producen hormonas. Es lógico, igual que nosotros las producimos, los mamíferos las producen. Entonces, cuando tú te consumes ese alimento, pues evidentemente estás consumiendo una cantidad de hormonas que tienen efectos en la salud muy notorias, ¿vale? Y también una relación que está más que comprobada y más que verificada es que, esto es muy curioso, en todos los estudios en los que se estudia una relación entre el consumo de lácteos y el Parkinson, en todos se ve una relación positiva. En todos, que tú dices, algo, bueno, puede ser algo aislado, algo marginal, no, pero es que en todos hay metaanálisis, hay estudios muy gigantescos. Es una locura, o sea, el efecto que tiene a nivel ya no solo cardiovascular, sino a nivel mental, ¿sabes? O sea, una relación positiva te refieres a que mayor consumo de lácteos, mayor incidencia. De Parkinson, efectivamente, en todos. O sea, dice, claro, la gente dice lácteos, calcio, y ya, pero joder, si es probablemente la peor fuente de calcio que existe, de hecho, es la razón por la que se consumen muchas veces los lácteos, ¿no? Porque la asocian a calcio, pero es que, de nuevo, se tiende a ver, por ejemplo, en poblaciones en las que el consumo de lácteos es mayor, hay mayor riesgo de fractura ósea. ¿Sabes? Esto es paradójico, ¿cómo es posible? Bueno, porque no, más que el consumo de un nutriente aislado, es el efecto de la salud. Entonces, al final, si el consumo de lácteos ya no solo es que no sea beneficioso por todo lo que hemos hablado, sino que encima para lo que lo quieres obtener, que es para el consumo de calcio, ni siquiera te sirve para eso, ¿sabes? Porque no hace que tengas más protección frente a fracturas óseas, ¿de qué te sirve? ¿Sabes? ¿De qué te sirve? ¿Vale? Entonces, joder, de hecho, el consumo de lácteos... Otro efecto que la gente tampoco conoce, ¿vale? Que muchas veces la gente habla de los antinutrientes de los vegetales, ¿no? Que al final, que si tienen muchos antinutrientes, que se evita la absorción de algunos alimentos o de algunos nutrientes en concreto, pero es que la proteína láctea, ¿vale? Mucha gente no sabe que se carga por completo la capacidad antioxidante de aquello con la que la acompañes, ¿vale? ¿Cuántas veces habéis visto la combinación de queso fresco batido con arándanos? ¿Sabes? O cualquier combinación, o cualquier tipo de ensaladas a la que le echas lácteos, ¿vale? Pues ya no solo es el efecto perjudicial de lo que estás sumando a nivel de grasa saturada, de colesterol, de grasas trans, sino que los antioxidantes con los que acompañan esos lácteos no los absorbes, no los aprovechas igual, ¿sabes? Entonces, es otro efecto que, joder, la gente no conoce, que si lo conociera, a mí me daría rabia, ¿no? Y digo, joder, yo estoy consumiendo algo que sé que tiene muchos antioxidantes y que siento que me va a hacer bien, saber que me lo estoy cargando por acompañarlo de lácteos, no el café. El café, el té, ¿vale? Que tiene muchos antioxidantes, muchos polifenoles. Cuando tú lo acompañas de lácteos, se ve que la cantidad de antioxidantes que hay se reduce por completo. O sea, el cacao, de nuevo, ¿vale? Otra fuente de antioxidantes. Cuando se acompaña de lácteos, se reduce su capacidad antioxidante a la mitad o más, ¿vale? Vamos, café con leche, chocolate con leche. Claro. ¿Cuántas bebidas batidos con arándanos, con todo lo que quieras, con leche? Adiós la cantidad de antioxidantes que tiene, ¿sabes? Entonces, has corregido ahí. Pero sí, es que son demasiados los efectos que tiene. De hecho, otro efecto también que muy perjudicial
es que si os dais cuenta es uno de los alimentos más adictivos que hay, el queso, ¿vale? ¿Cuánta gente habéis escuchado que lo que más les cuesta quitarse es el queso? Nosotros. A nosotros. A nosotros mismos, ¿no? ¿Vale? Porque... De hecho, yo en mi transición de vegetariana, que ya llevaba mucho tiempo siendo vegetariana, a vegana, o sea, me daban cravings de queso. O sea, nunca en mi vida he tenido cravings salados. Siempre que he tenido un antojo ha sido de dulce. Pues yo iba por la calle y me apetecía comerme una pizza con queso. O sea, era muy brutal. De hecho, las primeras semanas que lo intentábamos, recaíamos, por así decirlo, porque acabábamos pidiendo, por ejemplo, una pizza de quesos, ¿sabes? Solo para el tema del queso. Era lo que echábamos de menos. Es que es aterrador porque tiene un efecto narcótico literalmente en el cerebro. De hecho, hay una proteína que es la casomorfina, ¿vale? Que actúa como eso, como una morfina en el cerebro, que te genera adicción, ¿vale? Entonces, al final, el consumir queso, ya no solo por esa proteína, que también, sino al final pensar que es una combinación de grasas con sal, lo cual lo hace mega ultra palatable y hace que, evidentemente, te adictes. O sea, de hecho, es una función biológica, realmente, el hecho de que se genere adicción. ¿Por qué? Porque pensarlo, la leche, ¿para quién está hecha? Para los bebés. Para los terneros también, ¿vale? La leche de las vacas está hecha para sus terneros, no para el consumo humano. Entonces, es una explicación de por qué es adictiva. Porque a la vaca le interesa que su cría se haga adicta a su leche para que crezca, evidentemente. Entonces, ahí se explica el efecto adictivo del consumo de lácteos. Yo creo que ya hemos hecho un repaso de prácticamente todos los grupos de alimentos, ¿no? Hemos visto pros y contras que pueden tener en nuestra salud. Otro grupo, si lo podemos llamar así, es el tema de los ultraprocesados, que los has mencionado al principio de la entrevista y ya no hemos vuelto a tocarlos. De este tema hay muchas ideas que pueden ser interesantes y prefiero que nos lleves tú por donde tú creas, porque está el tema de qué perjuicios se han observado, si podemos decir que hay ultraprocesados saludables u otros que no lo son, el tema de la comida natural, si siempre es mejor que una procesada, por donde tú quieras. Pues sí, efectivamente. Esto es una de las razones por las que la nutrición hoy en día no está tratada como una ciencia, porque, como he dicho, en vez de basarnos en criterios objetivos de qué es lo que nos hace vivir más y mejor, hacemos o creamos criterios arbitrarios, como es el categorizar un alimento en función de si es natural o no, ¿vale? Además, que yo siempre digo, la cólera es natural, ¿vale? La cólera es natural, no por eso es saludable, ¿no? Nadie quiere infectarse de cólera porque sea natural, evidentemente, ¿vale? Pero ¿por qué con la nutrición tendemos a reducirlo a que si algo es natural ya per se es saludable? Joder, será saludable si haya demostrado ser saludable. Entonces, eso es la falacia naturalista por excelencia, ¿vale? El pensar que porque un alimento sea saludable o que tenga pocos ingredientes o que sea, pues como digo, lo menos procesado posible es mejor. Que puede ser un buen punto de partida porque al final tú piénsalo, si te centras únicamente en una alimentación natural, te estás quitando un montón de azúcar refinado, de grasas añadidas, de ultraprocesados, perfecto. O sea, no es un mal punto de partida. El problema es quedarse ahí y pensar que no hay más mejora que eso o basar tu alimentación únicamente en productos naturales. Porque ahí caemos en, como digo, en consumir alimentos que sabemos que no son saludables en comparación con otros, ¿vale? Como es la mantequilla, como es la carne, como es el queso, como son los huevos. Porque sí, todos ellos son muy saludables. Pero a mí, ¿de qué me sirve que sea saludable si está incrementando el riesgo de las principales enfermedades crónicas no transmisibles, ¿vale? Como es la diabetes, como es las enfermedades cardiovasculares, como es el cáncer, como es la mortalidad por cualquier causa. De hecho, esto es interesante, ¿vale? O sea, una de las razones también por las que el consumo de muchos alimentos naturales tampoco es saludable es también por su relación con la diabetes, que mucha gente piensa que la diabetes se genera por consumir azúcares, realmente. Pero cuando tú te pones a estudiarlo, te das cuenta de que el consumo de grasas saturadas y de colesterol y de grasas trans lo que hace es aumentar la resistencia a la insulina, lo que hace es aumentar la hepatotoxicidad que generamos en el cuerpo y aumenta el riesgo incluso de hígado graso no alcohólico, ¿no? Que la gente muchas veces lo asocia eso a zumos, a azúcares, pero es que hay estudios muy interesantes que comparan el consumo de azúcares versus grasas y se ve que mientras los azúcares no aumentan el riesgo de hígado graso no alcohólico, el consumo de grasas, proveniente, como he dicho antes, de mantequilla, de carne, de huevos, de lácteos, sí que aumenta el hígado graso no alcohólico. ¿Por qué? Porque se genera lo que se llama una... ¿cómo se llama esto? Una infiltración de la grasa, ¿vale? En los hepatocitos y en las células del páncreas, que lo que hacen es que seamos menos sensibles a la insulina. Y ese al final pues acaba derivando en, como he dicho antes, en diabetes. Mucha gente. Y es que es al revés, ¿no? La gente siempre dice, no, para corregir la diabetes tienes que dejar de consumir azúcares o hidratos de carbono, cuando es al revés. Cuando lo que te está generando esa diabetes es precisamente el alto consumo de grasas saturadas, de colesterol, de grasas trans, provenientes muchas veces de productos animales. Pero ¿qué pasa con la diabetes? Que es un tema muy curioso.
que como tú dejas de consumir azúcares o hidrato de carbono, evidentemente, ¿qué haces? Camuflas los síntomas, ¿vale? Porque si no hay nada que te requiera de un requerimiento de insulina, pues evidentemente tú no eres consciente de que te está pasando algo negativo, ¿vale? Con el manejo de los hidratos de carbono. Pero es al revés, lo que está haciendo es agravarlo. Entonces, al final, si queremos prevenir y tratar la diabetes, las legumbres han demostrado ser beneficiosas, los cereales integrales como la avena, la fruta, que la gente demoniza, cree que una alimentación con diabetes no se puede consumir, cuando es todo lo contrario. Cuando las principales guías dietéticas o las principales guías del manejo de diabetes te recomiendan todo eso, basa tu alimentación en vegetales integrales, porque gracias a la fibra, gracias a los antioxidantes, gracias a los hidratos de carbono complejos, gracias a su efecto en general, mejoran la sensibilidad de la insulina y curan o revierten lo que es el principal problema, porque la diabetes, ¿qué es? No es más que intolerancia a los carbohidratos. Sencillamente, entonces, si tú no eres capaz de tolerar los hidratos de carbono, es lo que se define por diabetes. No, porque si tú los quitas, ¿cómo sabes si los puedes tolerar o no? No lo sabes. Entonces, para eso es importante, evidentemente, curarla de base o remitirla de base más que camuflar los síntomas o los parches dejando de consumir carbohidratos, ¿no? Que es una cosa en la que la gente cae mucho. Pero eso venía a base de eso, de lo de vegetal, o sea, ultraprocesado versus natural. Joder, de hecho, hace poco salió este vídeo, literalmente lo hice ayer, ¿vale? Que salió un estudio que comparaba el consumo de productos naturales, ¿vale? Versus sus análogos ultraprocesados, ¿vale? Es decir, carne versus carne vegetal ultraprocesada. Leche versus bebida de soja, que la gente no sabe, pero la bebida de soja es un ultraprocesado. Mantequilla versus margarina, que es otro ultraprocesado. Entonces, claro, si tú caes en la falacia de pensar que porque algo natural es saludable, no eres consciente de que cuando tú cambias esos alimentos, por muy naturales que sean, por alimentos que son ultraprocesados, mejora tu salud. ¿Por qué? Pues bueno, porque de nuevo no hay que caer en esa falacia, sino que hay que ver cuál es el efecto de la salud. Entonces, al final, por muy ultraprocesados que sean, si al final tienen más fibra, si tienen menos grasas saturadas, si tienen menos colesterol, si tienen menos sal, si tienen menos componentes que sabemos que son perjudiciales para la salud, pues evidentemente serán mejores que su contrapartida por muy natural que sea, ¿sabes? Entonces, al final es importante hacer esa distinción porque si no caemos en pues como siempre digo, en el real fooding, ¿no? La alimentación real de la que se lucra muchísima gente porque es muy llamativa. Joder, porque tú ves a una persona hincharse y parece pues eso muy natural, muy saludable porque es lo que nos ha dado la naturaleza, pero no por ello es algo mejor, ¿sabes? Igual que, por ejemplo, vi esto el otro día una frase que decía que el cloro que se le echa a las piscinas es algo muy natural, muy artificial, pero que gracias a ello evidentemente, pues mejoramos la calidad de esa piscina y evitamos infecciones, evitamos una serie de enfermedades que sin ella no las evitaríamos, ¿no? Entonces, joder, no porque algo sea natural o porque algo sea artificial es mejor o peor, habrá que ver cuál es su efecto de la salud. Entonces, ahí es importante siempre hacer esa diferenciación. Bueno, pues ya hemos aclarado que no todo lo natural es saludable y no todo lo procesado tiene por qué ser no saludable. ¿Qué papel tienen que tener estos procesados en nuestra dieta? Vale, muy buena pregunta. El papel que tienen que tener seguro que no tiene que ser predominante. ¿Por qué? Porque lo que tenemos claro es como hemos dicho antes, rescatamos la frase, cuanto mayor sea la proporción de vegetales integrales intactos a los que no se les ha quitado ninguna parte comestible, ¿vale? Mejor, ¿vale? Ahora bien, el papel que tienen que tener es el de facilitarnos la vida, porque al final tenemos que entender que mucha gente no tiene tiempo para cocinar, no tiene tiempo para elaborar ese plato, entonces al final, pues una conserva, ¿vale? Que tiene algo de sal para conservarla, por ejemplo, te puede venir bien para salir del paso algún día, ¿sabes? O alguna carne sintética, ¿vale? Alguna marca de carne vegetal te puede venir bien para no tener que recurrir a la carne habitual de una forma pues eso, diaria, ¿no? Pero que no tiene que ser una parte protagonista de nuestra dieta, sino al revés, que tiene que ser una parte, como digo, porque al final sí, puede formar parte del día a día, o mejor dicho, lo que tiene que formar parte de nuestro día a día siempre son vegetales integrales, que siempre sean en su formato más natural posible para preservar pues, todo lo que son los nutrientes, los antioxidantes, la fibra, y que eso se quede más como en un segundo plano, ¿no? Decir, oye, consumo ocasional, consumo moderado, ¿vale? Que son una muy buena alternativa respecto a sus partes, muchas veces animales, ¿no? Pero que no tienen que suponer ni mucho menos una parte principal de nuestra dieta. El otro día, escuchando un podcast, cambió un poco mi forma de pensar respecto a ciertos análogos cárnicos, vamos a decir, o sea, alternativas vegetales, ¿no? A estas carnes. Y claro, es que lo que decían en el podcast es que este tipo de alimentos no van dirigidos a personas que ya se alimentan de vegetales, claro, fundamentalmente. Justo. Van dirigidos a personas que comen carne, que no saben cómo dejar de comer carne, que echan de menos a lo mejor el sabor o la textura y tal. Y entonces ahí sí que tienen mucho más sentido, porque yo al principio pensaba, estos son como mucho peores, ¿no?
pero porque no estaba entendiendo la comparación que hablamos. Porque cuando tú ves que eso está sustituyendo a, bueno, incluso si son hamburguesas o cosas así, es incluso carne procesada, que hemos hablado que es lo peor. Entonces el margen de beneficio es mucho mayor ahí en salud. Claro, justo. O sea, al final, muchas veces no entendemos la función de un alimento. Si entendemos su función, pues evidentemente es como una herramienta más, ¿no? Porque no dejan de ser herramientas. Entonces, si tú entiendes la funcionalidad de esa herramienta, la utilizas mejor. Entonces, si tú, evidentemente, ves esas alternativas vegetales como el sustituir vegetales integrales, pues evidentemente estás cayendo en un error, porque no, la base siempre tiene que ser vegetales integrales. Ahora, si tú lo ves como una forma de transicionar y de ir reduciendo, porque al final, de nuevo, entran factores sociales, emocionales, y la gente muchas veces está demasiado acostumbrada al sabor de los alimentos animales como para dejarlos de golpe. Que igual que a mí no me costó y yo empecé a comer hummus todos los días, ¿vale? Yo entiendo que a la gente le pueda costar más. Pues para esas personas a las que entienden el beneficio de dejar de consumir productos animales y aumentar el de vegetales integrales, que les pueda servir como una forma de transicionar, de ir aumentando un poquito a poco su consumo y de acercarse más, ¿no?, a ese patrón alimentario que hemos dicho que es óptimo. Hemos tocado, yo creo que casi todo lo que se puede tocar a nivel de teoría, ¿no? De cómo comer para vivir más y mejor. Nos ha faltado, ya no hemos entrado en tema crononutrición, ayunos y cosas de esas porque se nos alargaría otra hora más. Para otro episodio. Vayamos un poco más a la parte práctica. Vale. ¿Cómo comes tú en tu día a día para vivir 120 años? Vale. Buena pregunta. Sí, lo suelo enseñar muchas veces en mis redes sociales porque a mí siempre me gusta, digamos, que ser un ejemplo más, ¿no? Que no deja de ser una evidencia anecdótica, ¿vale? Que yo no soy como los demás que digo, no, es que hacerlo porque a mí me va genial y fijaos, si a mí me va también tiene que ir bien a todo el mundo. No, yo no he dejado de ser una anécdota, que eso que deje claro y que mi experiencia personal no cambia en absoluto lo que dice la evidencia científica. Ahora bien, evidentemente a mí me gusta aplicar lo que aprendo para ser un ejemplo, ¿no? Porque creo que muchas veces es importante el cómo transmitimos un mensaje. No es lo mismo que te diga que esto es lo óptimo si luego yo ves que hago todo lo contrario, ¿sabes? Entonces creo que muchas veces es importante el cómo lo transmitimos o de dónde lo transmitimos y yo por eso soy el primero que me aplico lo que digo, ¿vale? Entonces, una alimentación, un día mi alimentación, pues para vivir lo máximo posible, lo mejor posible, ¿no? Que a mí me interesa, ¿no? Evidentemente. Yo empiezo todas las mañanas con un porridge de avena, siempre, ¿vale? Para entrenar, para tener energía, independientemente del día, siempre un porridge de avena, que no deja de ser avena cocida con alguna bebida de soja o de almendras, ¿vale? A la que le echo semillas molidas para que se aproveche mejor el omega 3 que tiene y los fitonutrientes que contienen, ¿vale? Siempre molidas es interesante. Luego le echo un montón de fruta. Y eso básicamente es mi desayuno, ¿vale? Es decir, avena, cereales integrales, semillas, frutos secos y fruta, básicamente. Y luego, es verdad que yo peculiarmente hago 2 comidas al día, ¿vale? No significa que todo el mundo tenga que hacerlas, pero a mí me va bien porque estoy a gusto, ¿vale? Y porque me genera adherencia, ¿vale? Que al final es importante. Y mi segunda comida del día siempre suele ser una base muy contundente de verduras, es decir, fácilmente 1,5 kilos de verduras sin ningún tipo de problemas, de verdad, o sea, como muchas verduras, ¿vale? Y luego la acompaño siempre, pues como te digo, de legumbres, de alguna fuente de grasas saludables, ¿vale? Luego de más o menos carbohidratos en función de la actividad física del día, algún día boñato, algún día patata, algún día pasta, arroz, lo que sea, ¿no? Pero siempre eso, es decir, una dieta o una comida predominante en lo que me gusta a mí, que son gachas con frutas, y otra que suele ser la combinación del resto de alimentos que sabemos que son interesantes. Yo intento sobre todo eso, que en mi día a día siempre estén presentes todos los alimentos en la medida de lo posible dentro de las calorías que tengo, que sabemos que son beneficiosos, entonces varía un montón también, ¿eh? O sea, creo que es una premisa muy interesante que la gente entienda que cuanto más varíe mejor, ¿vale? O sea, ya no solo es que cuanto mayor proporción de vegetales integrales mejor, sino que cuanto más variemos es lo que apoya la evidencia científica, cuanto más variación haya en nuestra alimentación, mejor. ¿Por qué? Porque al final tenemos que entender que grupos de alimentos se llaman así porque tienen características parecidas, pero no iguales. O sea, entonces, el hecho de variar dentro de un grupo de alimentos, dentro de las verduras, dentro de las legumbres, dentro de los frutos secos, de la fruta, te garantiza, por así decirlo, obtener lo mejor de todos los mundos, básicamente. Entonces, variar siempre es clave. Además de para no aburrirte, para aprovechar la estacionalidad de los alimentos, ¿no? Que los alimentos de temporada son muchas veces más, están más llenos de nutrientes, más frescos, ¿vale? Están más ricos incluso, ¿sabes? Entonces, al final, por todo un conjunto de cosas, siempre es interesante intentar variarlo al máximo posible. ¿Y necesitamos suplementos para optimizar esta dieta? Vale, muy buena pregunta. ¿Por qué es una buena pregunta? Porque mucha gente piensa que porque una dieta tenga que suplementarse ya no es mejor, ¿vale? Pero digo, no, ¿qué importa? Si a mí me dicen que tengo que suplementarme con 50 pastillas para vivir los 50 o para vivir 150 años, pues lo haré, ¿no? Porque es lo que ha demostrado que es lo que me permite vivir esos años, ¿vale? Ahora bien, el único suplemento que se requiere de una forma
innegociable en una alimentación 100% vegetal es la B12, ¿vale? Es verdad que esto es muy, muy preguntado. ¿Por qué? Porque básicamente es una bacteria que antes la obteníamos de el comer verduras y frutas y legumbres de la tierra, sin lavar, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que a medida que nos higienizamos, ¿vale? Como es una vitamina que se encuentra en bacterias presentes en la tierra, al higienizarnos, pues perdimos esa vitamina B12 que venía acompañada de eso. Lo bueno que ganamos, evidentemente, calidad de esperanza de vida, porque gracias a la higiene, pues vivimos mucho más años, evidentemente, ¿vale? Nos quitamos de enfermedades como la cólera, como la lesentería, ¿no? Por ejemplo, muchas de ellas, pero también nos llevamos de paso la B12. Entonces, a partir de ahí, de ese paso en la humanidad, por así decirlo, la forma más eficaz, más segura. ¿Por qué más eficaz? Porque hay estudios que contrastan los niveles de B12 en personas que llevan una alimentación omnívora, que llevan una alimentación con alimentos fortificados en B12 y que se suplementan con B12. Y se ve que la forma más eficaz de conseguir los requerimientos de B12 es la suplementación, ¿vale? Entonces, al final, pues evidentemente es la forma más segura, más eficaz y más barata, que no te cuesta nada, de conseguir un nutriente que efectivamente es clave, que es imprescindible para la salud humana, pero que no hace falta recurrir a consumir productos cárnicos o animales para conseguirla. De hecho, es contraproducente, porque mucha gente no entiende que, como he dicho antes, es de origen bacteriano la B12, no es de origen animal. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú lo consumes a través de la carne, lo que estás haciendo es suplementarte indirectamente, porque esos animales previamente se les ha suplementado con esa vitamina para que tú luego seas capaz de conseguirla consumiéndoles. Pero ¿qué pasa? Cuando lo consumes con carne, evidentemente va con ello la grasa saturada, el colesterol, el hierro hemínico, muchas veces un exceso de sal por consumirlo a través de embutidos y todos los perjuicios que pueda tener. Y, joder, pues si yo puedo elegir conseguir los beneficios y los perjuicios, ¿no? Pues ¿por qué no lo voy a hacerlo? Evidentemente. Entonces, por eso es el único suplemento que efectivamente hay que suplementar, porque si no, no se puede cubrir bien, ¿vale? La B12, básicamente. ¿Y el resto, todos los que se hablan, omega 3, vitamina D, proteína, creatina, ¿consumes alguno de ellos? No consumo absolutamente ninguno. Es que, por ejemplo, omega 3, es que hay tantos estudios que intentan ver un efecto de la suplementación con omega 3 a nivel cardiovascular y fracasan, que dices tú, es que la evidencia es tan baja que cómo se puede estar la gente hinchando a pastillas de omega 3 con lo caras que son, que muchas veces encima se enrancian porque no se conserva bien, con lo que ya esa oxidación de esas cápsulas puede ser incluso perjudicial y que no hace ningún tipo de falta. Sí que todo el omega 3 que necesitamos lo obtenemos a través de los vegetales, todo, ¿sabes? Que al final, porque el único omega 3 imprescindible, el único esencial, es decir, el que no podemos sintetizar es el vegetal, es el ALA, porque el EPA y DHA sí que somos capaces de sintetizarlo a través del precursor vegetal, ¿vale? Entonces, realmente se puede obtener a través de semillas, de frutos secos, y que las cantidades recomendadas es que, de nuevo, si hubiese alguna deficiencia de omega 3 en una dieta vegetal, eso se manifestaría, ¿vale? Es decir, habría problemas cardiovasculares, problemas de demencia en personas que llevan una dieta vegetal, pero esto no se ve. ¿Por qué? Porque evidentemente es más importante el resultado final que la hipótesis de que a lo mejor pueda no ser suficiente. Entonces, el omega 3 completamente prescindible, mejor dicho, ¿vale? O sea, de hecho, creo que el único contexto en el que se vio mejorías de suplementar era en prevención secundaria, es decir, en personas que ya habían padecido un infarto previamente, pero en prevención primaria no tiene ningún tipo de evidencia que respalde su consumo, ni su suplementación, ni mucho menos. Y el resto, como siempre digo, es que el negocio de la suplementación es un negocio muy grande, o sea, mueve millones, evidentemente. Pero luego cuando ves la evidencia es que es de tan baja calidad, o sea, es un chiste de tan mal gusto, ¿sabes? Cuando te pones a leer realmente la suplementación sobre magnesio, la suplementación sobre, ¿qué te digo yo? Cualquier... Vitamina D. Vitamina D, por ejemplo, efectivamente, que está súper extendida. Y al final no hace falta en absoluto. La vitamina D, por ejemplo, es verdad que si no te da sol en todo el año, ¿vale? Si eres una persona que vive en una cueva, ¿vale? Te interesa suplementarte. Efectivamente, hay que hacer unas cantidades mínimas, pero más allá de eso, si te da una mínima exposición solar en el día a día, si comes normal y variado, no te va a faltar de nada. De nada. Entonces no me parece que... No creo que haya evidencia como para recomendar ningún suplemento, más allá, como te he dicho, de la vitamina B12 o de la vitamina D en caso de que tengas deficiencia por falta de exposición solar. Pues hasta aquí yo creo que ha quedado una entrevista fantástica. Nos gusta terminar con una idea, bueno, pueden ser una o varias. Una idea o varias que quieras que se quede la gente que nos ha estado escuchando hasta aquí de esta entrevista y se las lleven a casa para poder aplicarlas desde ya. Vale. Bueno, la primera idea a nivel de filosofía, que sean críticos, ¿vale? Por favor, que tampoco tienen por qué hacerme caso a mí, pero que si
ven a alguna persona recomendando alguna cosa, joder, que intenten en la medida de lo posible, que esto es complicado, ¿no? Además que siempre digo, es mucho más fácil criticar que ser crítico, pero la única forma en la que tú puedes estar seguro de lo que alguien dice es verdad o no es verificarlo por tu cuenta, ¿vale? Entonces al final yo les animo a eso, a que se vayan a las fuentes que la gente cita, si es que las cita, porque algunos ni las citan, y que intenten leerlas, aunque sea por simplemente sin tener conocimientos básicos, pero leyendo muchas veces únicamente te das cuenta de qué cosas son ciertas y de cuáles no. Entonces eso es lo primero, ser críticos. Y lo segundo, pues nada, que intenten en la medida de lo posible pues aumentar su consumo de vegetales, ¿no? Que creo que es algo que es más que manifiesto en la literatura científica, que nos ayuda a vivir más y mejor, si ese es su objetivo, ¿no? Que a lo mejor hay gente que no quiere vivir más y mejor, pues bueno, allá cada uno, pero sí que intenten eso a nivel práctico. Y nada, que espero que les sirva esta entrevista para aprender alguna cosa nueva, para ser más conscientes y decidir de una forma libre sobre su salud, que creo que es una cosa que por desgracia le estamos privando a mucha gente por miedo a lo que puedan pensar, cuando creo que nuestra labor divulgativa es el ofrecer a la gente toda la información para que cada uno ya luego decida. Entonces, simplemente eso. Yo creo que has hablado de una manera muy clara y que la gente se va a llevar las cosas como, pues eso, muy mascaditas a casa. Espero que lo apliquen, que os sirva para mejorar vuestra salud. Dejaremos las redes de Mood para que podáis seguirle, ver sus recetas, todo lo que explicas. Y a vosotros os vemos la semana que viene con otro episodio. Adiós.